90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 90.6, la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también muy cordial para el resto del mundo a través de Internet, allá donde os encontréis. Saludo de José Aurelio Martínez. Gracias por estar ahí una jornada más. Buenos días, si nos escuchan en directo, 44 minutos sobre las 8. Buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Programa de los servicios informativos de esta casa que comenzaban ayer la semana en cuanto a contenidos con todo lo importante que sucede a lo largo del fin de semana en el mundo del deporte ellinero. Y es hoy, como todos los martes, cuando recibimos la visita de nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de Ellín. Enseguida les saludamos, pero antes, ya saben, hacerles también sentir que pueden ser auténticos protagonistas del programa, sintiéndose como auténticos invitados. Lo pueden hacer. Pueden participar activamente proponiéndonos algún asunto, participando en los temas que estemos tratando en ese momento, como es habitual, puertas y ventanas abiertas a todos nuestros oyentes a través del 967 30 53 21 o participaellin@soloradio.es. Tenemos que aprovechar, como siempre, el tiempo al máximo y es momento de saludar a nuestros invitados. Por parte de Ciudadanos, hoy damos la bienvenida a María Jesús López. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy la veo un poco desubicada. Sí, me ha desplazado Marta. ¿Qué le vamos a hacer? La veo en un lugar diferente. Bueno, ya les ha adelantado quién está por parte del Partido Popular con nosotros. Por parte de Izquierda Unida está el concejal de Comercio, Industria, Turismo y Participación Ciudadana, Francisco Javier Morcillo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Con nosotros, por parte del Partido Popular, efectivamente, Marta Pérez. Buenos días. Muy buenos días. No hay nada personal, ¿verdad? No, yo no desplazo a nadie. Yo llego y si llego la primera me siento donde quiero. Si es tu sitio o no es tu sitio, no lo sé. No, si no es que sea mi sitio. No es el sitio de nadie, pero que bueno, como lo he desubicado, entonces... Bueno. Y por parte del Partido Socialista, anda, comenzamos bien. Por parte del Partido Socialista, Juan Antonio Andújar, como saben, concejal de Urbanismo, Vivienda y Empleo. Buenos días. Hola, buenos días. No sé si la ha desplazado a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. Todo depende desde donde se mire. Si lo mira José Luis, claro, a la derecha. Da igual dependiendo de dónde se esté. La verdad es que yo llegué al último y entonces me he sentado donde había sitio. Donde siempre, ¿eh? Y era el mismo de siempre, sí. Ha llegado el último y se ha sentado en su sitio. Bueno, al menos el que utiliza habitualmente. Hoy hay, la verdad, sobre la mesa un montón de asuntos. Yo no sé ni por dónde comenzar. Unas veces tenemos que comenzar hablando del tiempo porque no hay así mucha información, pero hoy no sé ni por dónde empezar. Ayer tuvimos pleno. Siempre que hay pleno al día siguiente, pues nosotros hablamos de ello, del pleno, con independencia que luego pues, tengamos... pues esa valoración que los portavoces de cada uno de los partidos hace en nuestros servicios informativos,
pues siempre comenzamos hablando del pleno, con lo cual, si les parece, pues hacemos una breve introducción a lo que fue para cada uno de nuestros invitados el pleno en el día de ayer, y si quieren pues debatimos un poquito y luego ya pasamos a otros asuntos. María Jesús, comenzamos por Ciudadanos. Bueno, pues ayer, si no estoy equivocada, fue el penúltimo pleno del año. El último, igual es el 28 de diciembre. No será el 28, porque no es lunes. Pero bueno, fue el penúltimo. Y bueno, pues como siempre, había una parte para temas presupuestarios, para temas de asignar los créditos. Y bueno, pues ahí se resolvió positivamente. Bueno, no digo lamentable, pero me gustaría pues que realmente los análisis que se hacen sobre las obras, sobre todo la planificación que ya estaban aprobadas a principio de la legislatura, al principio no, cuando aparecieron el excedente presupuestario y se pudo asignar, pues se hiciesen con un poco más de profundidad y precisión, ¿no? Que no fuese necesario reasignar después créditos cuando se ve que una vía, por ejemplo, necesita mucho mayor esfuerzo presupuestario para arreglarla, ¿no? Pero bueno, en ese caso no hay ningún problema, nosotros lo aprobamos. O sea, es necesario, es nuestra responsabilidad del Ayuntamiento de Ellín, que las vías públicas estén en la mejor condición posible. Que, bueno, pues al fin y al cabo es por donde transitamos y lo que se genera en la vida del día a día, ¿no? Yo creo que eso fue la primera parte más importante. Y después vinieron pues las dos mociones que se debatieron. Bueno, pues volvía a ser una de las mociones sobre las comunicaciones de Ellín, y digo comunicaciones más que el tren, y en este caso yo creo que debe ser ya la última, la demanda para que por fin, de una vez por todas, se incluya esta línea y la parada de Ellín como una obligación de servicio público, que no dependa de que Renfe quiera poner o no poner más o menos líneas o que se comprometa, sino que realmente esté escrito negro sobre blanco que es la obligación de Renfe operadora parar y tener, no solo parar, sino tener las mejores comunicaciones a los mejores precios, ¿no? Y yo creo que esperemos que finalmente se nos escuchen las demandas y el Gobierno de la Nación pues incluya en el contrato programa esa obligación, porque es nuestro derecho, ¿no? Después, bueno, pues el tema, yo creo que también recurrente, de la sorpresa que nos llevamos todos con las resoluciones, las dobles resoluciones del Tribunal Supremo con respecto a las hipotecas. La ley hipotecaria española es manifiestamente mejorable y yo creo que hay que profundizar mucho más. Y bueno, pues eso se llevó una moción. Y en nuestro caso, ¿por qué nos abstuvimos? No porque no creamos que tiene que ser mejorable, sino que, bueno, en el caso de tal como se nos presentaba, no estaba, a nuestra opinión, suficientemente fundamentada. Esto exige, efectivamente, un pacto a nivel nacional, pero ya se ha llevado y ya se ha dicho muchísimas veces en el Congreso que esto no puede ser improvisación, no puede ser a base de decretos ley. Lo que se tiene que hacer es sentarnos y empezar a eliminar problemas para que la gente pueda tener acceso a la vivienda, que es un derecho recogido en la Constitución, y en las mejores condiciones posibles, ¿no? La realidad ahora es que el sistema bancario español ejerce en sí mismo una posición de dominio, puede hacer prácticamente lo que quiera, y ese prácticamente lo que quiera, varias veces la Comisión Europea nos ha dicho que está mal, que no se puede hacer así, que hay que hacer una compensación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, por eso nos abstuvimos. O sea, yo pedí de que se quedase sobre la mesa para consensuar la moción para otro pleno, pues no, entonces nos abstuvimos, sí. Y básicamente yo creo que eso fue la parte más importante de lo que se dijo en el pleno. Y bueno, pues nada más. Vale. Francisco Javier, sí, hacemos primero una ronda con cada cada uno de los partidos y después ya, si queréis, entramos en debate, Marta. Bueno, yo creo que la modificación de créditos que ayer aprobamos en el pleno de
Yo no sé si será el penúltimo, porque tenemos el de diciembre y seguramente se le ha olvidado a María Jesús que posiblemente podamos tener un pleno extraordinario, que creo que es el pleno más importante del año, que es el pleno de los presupuestos. Pero ese normalmente va a ser en diciembre, el año pasado fue así. Ya, pero bueno, será después del puente, seguramente. Es decir, que entonces no es el penúltimo, pero bueno, lo digo con ese matiz, sobre todo porque ese pleno sí que seguramente pues es el que más interés despierta, sobre todo por los ciudadanos y también por los medios de comunicación y por los grupos políticos, porque, como digo, es el pleno para mí más importante del año y seguramente por eso digo que no doy por hecho que sea el penúltimo el que tuvimos ayer. Entrando en lo que es la modificación de créditos, creo que a María Jesús se le olvidan varias cosas. Es decir, la modificación de créditos era súper importante, porque se le ha olvidado decir algo que voy a comentar después. Primero, la modificación de créditos se hace porque hay, todo el mundo conoce, una serie de calles que teníamos que darle una imagen diferente, una mejora necesaria y con rapidez porque estaban en muy mal estado. Me estoy refiriendo pues a la calle que entraba dentro de la modificación de créditos, la calle Balmes, para que la gente se aclare donde está ubicada la policía municipal y toda la calle Balmes, que realmente está en muy mal estado. ¿Qué ocurre? Que cuando se empiezan a hacer los trabajos, fundamentalmente de catas y ver realmente el estado que está, los propios técnicos nos aconsejan decir, puesto de hacer una chapuza y gastaros aquí el dinero para que dentro de 3 o 4 años esto vuelva a estar mal, pues es mejor hacer una inversión un poco mayor y que realmente la calle quede bien para muchísimos más años. O sea, si puede ser para toda la vida, bueno, para toda la vida, casi nada es para toda la vida, pero sí para mucho más tiempo. Y eso fue lo que se llevó a la modificación de créditos. Yo creo que está totalmente justificado. Incluso el Partido Popular tiene conocimiento. Usted también. Usted también. Bueno, no me corte. Lo digo para que los ciudadanos lo sepan. Es decir, que no es ninguna improvisación. Es algo necesario y si realmente llegamos al acuerdo en 5 segundos. Es decir, el alcalde nos llamó a nosotros, a los grupos políticos, usted estaba también presente, y en 5 segundos llegamos a un acuerdo diciendo, sí, si los técnicos dicen que hay que invertir un poco más, lo sacamos de otra obra de donde sea, pero esta calle tiene que quedar bien, sobre todo por los informes que nos presentan. Y después hay algo evidente, María Jesús, tú que eres de pedanías, en una pedanía como es Minateda, en el centro social, pues ha habido un problema, sobre todo, que se ha desplomado una parte de la cornisa del centro y entonces esa modificación que se hace es para el arreglo de esa cornisa que no se puede dejar así como está, y los ciudadanos de Minateda que me estén escuchando o del conjunto de la ciudad pues entenderán que si hay un derrumbe de la cornisa de un centro social pues hay que arreglarla. Después habían 2 o 3 temas importantes también. A mí me gustaría pues un poco reconocer el acuerdo que llegamos para poder otorgar el nombre de una plaza a Carlos Ortiz, después de una petición de más de 2.000 personas y que, sobre todo yo, que conocía personalmente a Carlos, sobre todo porque desde la niñez y sobre todo mi familia se ha criado en ese barrio, donde siempre hemos llevado el barrio de San Vicente, al barrio del hospital, pues realmente pues hubo una petición popular, por decirlo así, de más de 2.000 firmas y se va a llevar a cabo pues ese reconocimiento que yo creo que más que justificado. A la misma vez, también entiendo y es importante que eso se regule de una manera más o menos que todos los grupos políticos a la hora de tener una petición, no solamente como en este caso, sino como cualquier petición que nos hacen muchos vecinos, a veces de calles, de plazas, de cambio de nombres, pues que tengamos una regulación que nos permita el ampararnos y que realmente pues regule todo ese tipo de otorgamiento de honores. También todos llegamos a un acuerdo y creo que la propia comisión, aunque yo no soy miembro de esa comisión, pues llegasteis a un acuerdo y allí se pasó por pleno y se aprobó. Y después también pues teníamos pues diferentes aspectos también importantes, sobre todo el tema de la recaudación de multas, que va a pasar a regularse de una manera diferente, ya no vamos a ser nosotros los gestores de lo de las multas. Se presentaron varias alegaciones por parte del Partido Popular, incluso por parte de Ciudadanos, pero yo lo que creo que lo más importante es que se pueda mejorar el servicio, sobre todo lo fundamental, la recaudación pueda venir lo antes posible de allí, que era una de las medidas que incluso en la Junta de Portavoces, sabe Marta que estuvimos hablando con el secretario, que se va a pasar a los servicios de la Diputación para que se puedan llevar a cabo. Y después entramos en el tema de las mociones que nuevamente pues hablábamos del tema del tren, aunque la moción sí, el acuerdo de lo de la moción
era para concretamente un tema, yo creo que se lo dije a María Jesús y se lo voy a decir ahora. El primer argumentario que ella dio en la defensa de la moción, pues es lo que todos conocemos de lo que está pasando con el tren híbrido, perdón, y sobre todo también por el tema de horarios y el tren de cercanías, todo lo que se está hablando, y por otro lado es que se pueda introducir en ese documento de más de 300 y pico hojas que ayer presentó, que era totalmente diferente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que aparezca allí en ese catálogo, sobre todo porque es importante que estemos incluidos. Lo que pasa que, bueno, pues en el momento que se habla del tren y más en estos momentos, pues hará relucir todo lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo o lo que realmente cada partido está proponiendo. Que creo que es lo mismo, es decir, yo creo que estamos unidos, al menos los grupos políticos que tenemos representación en el ayuntamiento, tuvimos una reunión y creo que tenemos muy claro cómo la manera de trabajar. Cada cual lo está haciendo de la manera que crea oportuno, pero yo tengo muy claro que la honestidad y sobre todo el compromiso que Izquierda Unida llegó con el resto de grupos políticos lo está cumpliendo y así lo estamos llevando a cabo. Y después, como comentaba María Jesús, presentábamos una moción que era la moción de Izquierda Unida a la que se refería María Jesús sobre el tema de algo que ha sucedido en este país y que realmente es llamativo, sobre todo porque el Tribunal Supremo en menos de 15 días ha tenido pues dos criterios diferentes. Un criterio, en primer lugar, sobre todo en algo tan importante como es el tema de la vivienda, en lo que afecta a la vivienda, en lo que es sus gastos de jurídicos documentados. Es decir, todos sabemos que al contraer una hipoteca tenemos esos gastos y se estaba discutiendo quién es el sujeto pasivo que tiene que pagarlo. Hasta ahora eran los ciudadanos. La primera sentencia que da el Tribunal Supremo indica que deben de ser los bancos los que asuman ese coste y con carácter retroactivo de 5 años. Poco después hay una rectificación, todo el mundo lo sabe, lo que ocurrió, y la verdad es que cambia de criterio. La verdad, en ese impasse de tiempo, y sobre todo por el cambio, yo creo que en la sociedad española se ha creado, no una desconfianza, pero sí, no sé, ha dado que pensar del Poder Judicial. Yo sigo respetando las decisiones del Poder Judicial como ciudadano que acata la Constitución, pero sí es cierto que ha existido pues una preocupación por parte de los ciudadanos de la manera de actuar del Tribunal Supremo, sobre todo en ese cambio de criterio tan rápido. En ese impasse ha habido un decreto por parte del Gobierno donde ha dejado claro quién es el sujeto pasivo que debe de pagar esos gastos jurídicos documentados, que tienen que ser los bancos, y nosotros, como grupo político, teníamos que modificar la moción, porque claro, conforme han ido pasando los días, la moción la presentamos hace aproximadamente un mes y han ocurrido todas las cosas que he comentado. Nosotros lo que pedíamos simplemente en la moción eran dos cosas importantes. Una, que después del decreto que había dictado el Gobierno, pues la sentencia que decía el Tribunal Supremo en primera instancia, que era que los bancos tenían que ser los sujetos pasivos para pagar esos gastos jurídicos documentados, y que pudiese ser con carácter retroactivo de 5 años, que era lo que decía la sentencia. Y en segundo lugar, pedíamos el estudio y la posibilidad de que se empiece a analizar en el Congreso la posibilidad de poder tener una banca pública. ¿Por qué pedimos esto? Pues se debatió mucho en el Pleno ayer, sobre todo por lo que ha pasado pues en Bankia, lo que ha pasado en Caja Castilla-La Mancha, lo que ha pasado en la Caja del Mediterráneo. Realmente el objetivo de esas cajas era totalmente diferente con el fin que se funcionaban en los últimos años, y la mayoría han sido todas intervenidas y algunos de ellos, sus dirigentes, incluso están en la cárcel. ¿Qué pensamos nosotros de Izquierda Unida? Que las cajas tienen que tener una función más social e incluso cultural, porque incluso aquí sabemos que Caja Castilla-La Mancha pues ha aportado y realmente ha tenido muchos recursos para promocionar lo que es la cultura y diferentes aspectos sociales muy importantes en el conjunto de la región. Y eso era lo que pedimos. El Partido Socialista, Izquierda Unida, estábamos de acuerdo. Incluso agradezco al Partido Socialista, ya que es un decreto dictado por el Gobierno y que no, María Jesús, no es que realmente se esté gobernando a base de decretos. Es decir, yo entiendo y realmente alabo la posición del Gobierno de realmente ante una situación tan compleja como la que ha tenido el Tribunal Supremo, y que se posicione poquitas veces en este país,
el Gobierno, pues no es que le haya dado un estirón de orejas, sino ha decretado algo en contra de lo que el Tribunal Supremo ha acordado. Y yo creo que es de alabar, y sobre todo también al Grupo Socialista del Ayuntamiento de Ellín, por apoyar una moción que lo que vamos a hacer es pedir a sus propios dirigentes nacionales que pueda ser con carácter retroactivo, lo mismo que estamos haciendo desde el Grupo Parlamentario donde Izquierda Unida está integrada en Unidos Podemos, que sea con carácter retroactivo de 5 años, para que todos los ciudadanos, porque esto que estamos hablando parece que es una cosa muy lejana, que parece que viene de fuera, pero en Ellín hay muchísimos afectados. Os pedía vale, perdón, me he enrollado mucho. Un primer paso dentro de lo que pensáis que ocurrió en el Pleno y que es interesante para los oyentes. Cuando llegue a mí la pelota solo voy a poder rematar. Tengo que despedir ya, en cuanto tengo que cortar incluso hoy despedir el programa antes que termine Juan. Perdón, solamente por decir un comentario, después os invito a café. Hoy es que es mi cumpleaños y por eso me estoy aprovechando de esa circunstancia, por eso luego os invito a un café a todos. Entonces, solo por eso se lo permitimos. Es que para que sepa la ciudadanía, los desayunos a la radio no hay café. Bueno, pues agua, pues os invito un poquito de agua. Marta. Bueno, pues yo quizás sí que sería más incisiva en el punto 3 del convenio de delegación de competencias a Gestalba, del tema de las sanciones de circulación que comentaba antes Javier. Pero retomando el punto económico, el único punto económico que había respecto al expediente de modificación de crédito, lo ha comentado también Javier, se hizo un estudio geotécnico de esas calles, de esos tramos, y por eso se tuvo que hacer ese incremento presupuestario. Y en la segunda parte iba a explicar el porqué. Y si me dejas terminar. Sí. Y ayer, además, en Ruegos y Preguntas, yo misma le realicé a Julián un nuevo ruego, ya por tercer mes consecutivo, y yo me temo que el problema va a estar igual que en la calle Balmes, en la calle Arrastradero con escritora Martín Gaite, porque eso no dejan de ser las ramblas de Ellín de toda la vida, y los hundimientos que se producen en esas calles, pasado un tiempo, pues todos nos tememos que sean más graves de lo que superficialmente pueda parecer. Y, por lo tanto, aunque le hemos pedido que le eche un vistazo y demás, entiendo que va a ser un estudio mucho más pormenorizado el que necesite también esa calle para un arreglo también, como decíamos, mucho más integral. Y estamos muy contentos de que esta propuesta que en su día hizo el Partido Popular de la calle Fortunato Arias, el tramo Fortunato Arias entre, como decía Javi, la calle Balmes y el Mercadillo, la zona de Mercadillo, y todo lo que lleva el mes se arregle, porque los socavones que se producen ahí es que no son ni medio normales. Entonces, profundizar a 3 metros y sanear lo que es la parte conflictiva de esa calle es imprescindible, y, por lo tanto, esa modificación de crédito está más que justificada, y por eso la Junta de Portavoces, y mucho antes en reunión del alcalde con los portavoces de los grupos, se llegó a ese acuerdo de manera inminente. Como decía, el convenio de delegación de competencias con Gestalba pues nos va a suponer menos trabajo, quizá, a través de los funcionarios que llevan a cabo estas funciones y que desempeñarán otras dentro de la policía local, y va a ser un tipo de sanción mucho más inmediata. Pero yo sí quiero que luego, cuando esté ya el decreto firmado y cuando esté el convenio firmado, que los ciudadanos se lo miren, se lo estudien. ¿Por qué? Pues porque las alegaciones ya no van a tener que ser a través de la policía local y el sistema de reclamación va a variar. De manera que en lo que influye a los ciudadanos, que es cuando te multan, que vas inmediatamente a la policía, o vas a rentas e intentas pagarla y por pronto pago se deduce la mitad de la sanción, pues esto ahora se va a tener que tramitar a través de Gestalba. Afortunadamente no se ha tenido que modificar la ordenanza municipal respecto a la cuantía de las multas, porque este mismo convenio lo tienen otros ayuntamientos en los que las sanciones son bastante más altas. Aquí se han mantenido y, como todo el mundo sabe, porque casi todos nos han multado, son 80 euros la sanción económica por falta leve y bueno, pues se mantiene la ordenanza en ese sentido. Sí se va a modificar la ordenanza municipal en los próximos meses, cuando se firme el convenio, respecto a la gestión de este tipo de sanciones de circulación. Y bueno, que se lo miren, no obstante, y espero. Ay, gracias, mira, nos invita Javi. Muchas gracias, Javi. No obstante, espero que desde el ayuntamiento, pues a través del portal interno o a través de algún tipo de rueda de prensa y demás, se dé publicidad a la firma de este convenio, de manera que los ciudadanos sepan a qué atenerse a partir del momento en el que se ponga en marcha este nuevo sistema de sanción, que va a ser, como les decíamos, inmediato, porque se va a hacer a través de una PDA que va a llegar directamente al órgano tributario provincial. Como decía Javier también, felicitar a la familia de Carlos Ortiz y a todos sus amigos, porque sé que ha sido una gran alegría para todos ellos que Carlos tenga un punto en el que se le recuerde, más allá de los sitios en los que ha trabajado como DJ, en el que
bueno, pues todos hemos disfrutado de su música. Yo personalmente también lo conocía y está muy vinculado a mi familia y bueno, pues ha sido una alegría que tanta gente se haya movilizado por él. No quiero dejar pasar tampoco, a ver, esto. La moción, no, es que habéis hablado de la moción, pero no se ha hablado de la moción conjunta de la moción conjunta que se hizo y que ha pasado muy de puntillas en conmemoración del día 25 del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemoró, como decíamos, el domingo, se hizo un acto el viernes. Bueno, pues todos estamos pensando siempre en las mismas porque, desgraciadamente, todos los días nos levantamos con alguna mala noticia, nos acostamos con muchas malas noticias de este tipo y, bueno, desde aquí, pues nuestro apoyo, desde el Partido Popular, como siempre, nuestro apoyo a todas las víctimas, a todos los niños, hijos de víctimas y, bueno, y a esperar que con los cambios legislativos que se están llevando a cabo durante los últimos años, a todos los niveles y con la implicación social de todos los actores y todos los agentes sociales, pues esto se vaya eliminando y algún día no tengamos que conmemorar nada y hablemos de, pues como ahora se habla de las víctimas del terrorismo en España, como un recuerdo y como un homenaje, pero que no tengamos que reivindicar que ni una más ni una menos cada día. Siempre guardamos un minuto de silencio en el Pleno y este día concretamente, ayer, pues fue triste doblemente porque no solo habían muchas anteriores, sino que ayer se produjeron 2 por la mañana. Y bueno, respecto a la moción de Ciudadanos, yo te voy a decir lo mismo que te dije ayer en el Salón de Plenos. Era una moción que podíamos haber presentado de manera conjunta, representando con ello. Es más, a veces la forma que el fondo. En el fondo estamos de acuerdo, pero la forma de hacer las cosas quizá en el Salón de Plenos haga que la ciudadanía se lleve una impresión o se lleve otra. Yo creo que si lo hubiéramos presentado de manera conjunta, como la moción contra la violencia de género, que es un paso que se ha dado esta legislatura, que en otras legislaturas hemos tenido rifis y rafes innecesarios, y yo he estado en otras legislaturas y decías, ¿qué necesidad si estamos de acuerdo? Por 3 palabras, no ponernos de acuerdo. Bueno, pues a mí me alegra mucho que nos pongamos de acuerdo en este tipo de mociones y creo que en la tuya, y te lo dije a ti en el despacho, podíamos habernos adherido, al menos mi grupo político así te lo pidió. Que tú luego quieras defenderla porque la has redactado tú, me parece bien, pero no hay nada en la moción a lo que podamos poner pega respecto a las reivindicaciones que se están haciendo por parte de todos los grupos municipales en las reivindicaciones de la ciudadanía y de los grupos municipales, como digo, para que exigir, pedir y reclamar que GIN se tenga en cuenta en cuanto al medio de transporte ferroviario. ¿Que se hace a través de la OSP? Bien. ¿Que se hace a través de acuerdos con Renfe para que los trenes paren? Mejor, porque a lo mejor es más directo. Pero, en cualquier caso, creo que teníamos que haber representado esa unión y ese apoyo unánime a las reclamaciones que están haciendo muchos ciudadanos todos los lunes en la estación de tren para conseguir esto de la mejor manera posible. Y respecto a la moción de Izquierda Unida, pues no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en las 2 solicitudes, primero porque creemos que el decreto de Pedro Sánchez no soluciona nada, simplemente pues pone la agonía un poquito más del enfermo y creemos que al final los bancos van a repercutir esa subida en los ciudadanos a través de productos bancarios que se le tengan que adherir a las hipotecas o a través de los tipos de interés o a través de cualquier otro artículo o complemento que sabes tú que le ponen luego a las hipotecas, que si tarjetas, que si tal. Entonces, al final, esa no es la solución. El Partido Popular ha propuesto la eliminación de este impuesto, un impuesto vinculado principalmente a las hipotecas y la supresión de otros, pero concretamente es que se puede suprimir. Sabemos que la cuantía de este impuesto va a repercutir directamente en las arcas de las comunidades autónomas, pero creemos que el Estado podría compensar, porque aunque son muchas las hipotecas que se firman, tampoco es una cuantía exagerada dentro de los presupuestos regionales. Y, por lo tanto, nosotros que estamos pagando un 1,25% de actos jurídicos documentados, pues este impuesto yo creo que se podía haber compensado con los presupuestos del Estado a las comunidades autónomas para que éstas no mermen su recaudación. Pero el ciudadano sí notaría que eso no existe. Y no se lo tendría que repercutir el banco de una manera un poco camuflada, sí. Y entonces es cuando se notaría realmente que es una política que beneficia al consumidor. Y respecto a la banca pública, pues no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque, visto lo visto y visto el histórico que tenemos en España, pues creemos que la banca tiene que estar dirigida por profesionales y no tienen que haber comisiones de expertos que no sabemos bien qué hacen, que son al final políticos, que se enchufan allí
y que al final pues acaban como acaban y no estamos de acuerdo y por eso hemos defendido que la banca pública en España pues que no exista. Juan Antonio. Bueno, ya me toca. Todo llega. Bueno, voy a intentar ser breve en cuanto al tema de la modificación de crédito para las obras fundamentalmente de la calle Balmes y del centro social, bueno, no fundamental, pues que son esas dos, y del centro social de Minateda. Pues, María Jesús, vamos a ver, cuando tú le encargas a un arquitecto determinada obra y el arquitecto ve que hay que realizar determinados estudios, esos estudios suponen que la situación que tú habías previsto o presupuestado cambia y aumente la cuantía del dinero, pues no es que haya habido improvisación, es que se han hecho las cosas con sus estudios y los estudios han dado ese resultado. Seguramente tú, como tienes un equipo tan maravilloso que lo mismo te mide una rotonda, que te hace una foto en la radio o que se estudia pormenorizadamente los 340 folios de la OSP, pues no te hacía falta hacer el estudio geotécnico y ya hubieses sabido que antes de... No, ese estudio se tiene que haber hecho antes. Pero se hizo antes, claro, no sé, no, ¿cuándo está la obra empezada? Se hizo antes. Antes. La obra no se ha adjudicado, María Jesús. Sí, pero la cuestión aquí es que... Se ha adjudicado el estudio del proyecto de la obra. Sí, pero la cuestión aquí es que ya se sabía que había una rambla. Se sabía. Sí, se sabe que hay una rambla de toda la vida de Dios. Pero se sabía que había que profundizar 3 metros. Pues la cuestión... Lo sabía tu equipo. Tu equipo había hecho Mira, la prospección con los rayos X como Superman y lo sabía. Vamos a ver, María Jesús, es que... La cuestión aquí es que la responsabilidad es nuestra. Entonces, se nos dijo y se ha dicho en el Salón de Plenos que había un listado de las calles que estaban más débiles, que se habían hecho durante muchos años, textualmente, los trabajos de análisis para saber qué es lo que había que hacer. Pero se sabía que había una rambla, se sabía todas esas cosas. Lo único que digo... Eso no es así, ¿eh? Bueno, pues si no es así, alguien no estaba diciendo... Eso no es así. Yo creo que me corrija Juan Antonio, desde la oficina técnica se hizo una previsión de lo que podía ser el coste de esa obra. Cuando esa obra se ha externalizado, porque la oficina técnica no da abasto para hacer todos los proyectos que están pendientes de ejecutar, se ha dicho por parte de la empresa que va a realizar el proyecto de reforma de esa calle. Hay que hacer un estudio geotécnico. A raíz de ese estudio geotécnico, la empresa ha dicho, esta obra no va a valer lo que ustedes han dicho. Sí, va a valer 270.000 euros más. En la Cristóbal Lozano no ha pasado. ¿Por qué? Porque no hay que hacer tal estudio geotécnico, no hay que... Porque no pasa una rambla. Obviamente, pero hay que hacerlo porque es una rambla. No, claro, pues se sabe, si ya se sabe. Si la obra, no es que se haya adjudicado la obra, yo es que de verdad, yo no he dicho nada, yo he dicho que sí, rápidamente, lo único que he dicho... Estás cuestionando unas cosas que no tienen sentido, María Jesús. Yo no sé cuestionar, quiero decir, aquí parece que todo aparezca de golpe, o sea que no aparece de nos golpe. hemos sorprendido, hay una rambla, pero vamos a ver, María Jesús, una cuestión. El polideportivo número 1 de un lado. Pues, por ejemplo, el centro social de Minateda, no, efectivamente se ha caído de golpe. Eso sí, y por eso se asignan las cosas que se caen de golpe. Sí, pero algo que se hace con tiempo, o sea, con mucho tiempo, o sea, por ejemplo, el pabellón número 1 que se está ladeando, eso se ha detectado. ¿Por qué? Porque hay una rambla y lo están mirando y igual hay que hacer cosas pasado mañana y hay que salir corriendo y lo hemos puesto en el pleno. Pero lo único que digo es que todas estas cosas que ya se saben de manera histórica, pues que se planifique un poco, si solo he dicho eso, pero rápidamente, o sea, lo que yo dije, por supuesto que sí, que hay que asignar esos presupuestos, como si en vez de 1 millón son 3. Porque lo que hay que arreglar es lo que hay que arreglar inmediatamente. Lo único que demando aquí es que se hagan las cosas con planificación. Repito que yo no soy arquitecto ni... Pero sí, Juan Antonio, perdón un segundo, solo un matiz. Cuando nos llamó el alcalde, la persona que estaba allí con nosotros, yo creo que es la persona más cualificada por supuesto que puede decir realmente lo que había que hacer. Claro. Y era la arquitecta municipal se le había transmitido. Y fíjate si la arquitecta municipal habrá visitado y sabrá que por ahí pasó una rambla. ¿Cuántos años lleva en la casa? No sé, por 20 y tantos años. En la casa. ¿Y qué fue lo que comentó? Que el promotor había visto y había detectado y era lo que nos venía a transmitir. Ustedes, señores políticos, ¿qué les parece lo que realmente yo como técnico y también el promotor que ha detectado este problema se ejecute o que no se ejecute? Además, y Patricia lleva demandando... Si María Jesús lo sabía... Yo no he dicho que lo supiese, yo he dicho que Patricia llevaba demandando... Déjame un segundo. Llevaba demandando durante muchísimo tiempo, casi no sé cuántos años que lleva aquí, más personal para poder hacer unas planificaciones más correctas. Eso... lo lleva Patricia pidiendo mucho tiempo. Mira, ¿por qué? El ayuntamiento de Llín, desgraciadamente, ha estado casi, voy a decir, 10 años
sin ejecutar obra por falta de dinero. Ya. No hacen falta más técnicos para estudiar. ¿Qué momento puntual del Ayuntamiento de Llín, cómo es este? Que me corrija Juan Antonio, que es el concejal de urbanismo. Patricia llevará muchísimo tiempo y hay 2 arquitectos y hay técnicos y, en fin, yo creo que está nutrido de personal el Ayuntamiento en cuanto a la oficina técnica. De manera puntual, llevamos a lo mejor 6 meses, ¿cierto, Juan Antonio? En los que van locos y por eso se ha externalizado el estudio de este proyecto. Otra cosa es que haya perfiles que no están contemplados. Por ejemplo, un ingeniero industrial, no tenemos un ingeniero industrial. Un delineante, desde que se jubiló el delineante, pues no tenemos un delineante. Esos sí son defectos, pero no hace falta a lo mejor más arquitectos. Claro. O sí. Más dotación. O sí. Pero si el tema es poder haber tenido más dotación económica para hacer más obras durante los últimos años. Claro, como no se ha tenido. Este es la primera inversión importante en infraestructura que se va a realizar después de 6 o 7 años. Bien. Estaba solo en mi primer punto. Sí, es verdad. Iba a ser No hablabas de mí, o sea, no hablas del pleno. Quiero decir que si tú hubieses sabido que ya desde el principio que esta obra iba a valer en vez de 600.000, 800.000 o en vez de 300.000, 600.000, no me acuerdo la cifra, pues haberlo dicho cuando se planteó. Pero bueno, no deja de ser un comentario. Bueno, lo demás lo habéis comentado todo, pues la moción conjunta, estoy totalmente de acuerdo, y por eso es conjunta, con Marta, con Javi y con María Jesús, que aunque no la ha nombrado, pero supongo que estará totalmente de acuerdo, porque la llamé yo precisamente para firmarla y no hubo ningún problema. Y te eché de menos en los actos del Día de la Violencia de Género, pero bueno, supongo que tendrías otras obligaciones. Y con respecto a... Has tenido que sacar aquí. Si quieres te digo dónde estaba. No hay ningún problema, o sea, que decir... Que me da igual, que no... Porque claro, me vais a ver la foto que con luego la dice Juan Antonio, es que estoy en el primer punto todavía. Pero si Claro, solo habla de María Jesús, va picando a los demás. Parece una obsesión. Ahora ya me deja con la intriga a mí incluso de dónde estaba. Estaba con la número 2 de Bankia. Con la número 2 pues yo la verdad ese día creo que teníamos que estar todos en Ellín primero, y sobre todo los concejales que estamos liberados en el Ayuntamiento de Ellín, percibiendo un salario de los ciudadanos de Ellín, sobre todo con el acto institucional que se celebraba del Centro de la Mujer. Y si en la número 2 de Banca, que para mí puede ser muy importante o menos importante, creo que donde teníamos que estar era en Ellín, que era donde nos pagan los ciudadanos de Ellín para participar en un acto tan importante como el de la violencia de género. Esa menos mi opinión. No sé qué opinan el resto de compañeros. Yo estoy de acuerdo. Al final nosotros representamos a los que representamos, que son nuestros votantes, sí, y tienen que estar todos, a través de nuestra persona, representados en algún que haga. Ahora no he sido yo solo he soltado la liebre y vosotros os habéis ido... Bueno, en cualquier caso, yo estaba haciendo mi trabajo. Bueno, si ese trabajo repercute en los ciudadanos de Ellín, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bueno, pues ya lo sabía. Podías haber mandado a alguien de tu equipo. No. Para hacer ese trabajo. ¿No ha pasado nada? Mira, Juan Antonio, o sea, pero quiero decir, ¿hablamos de mí o hablamos del pleno? O sea, de la número 2 de Bankia, que realmente no sé si... Al final luego nos dicen los resultados para Ellín y si realmente son provechosos. Pues que va a venir aquí te vamos a aplaudir. Pues que va a venir para hablar, jolines. O sea, que no... No nos dirás para hablar de qué. Pues de microcréditos para potenciar las pequeñas empresas de Ellín, por ejemplo. De eso es de lo que estoy hablando. Pero, María Jesús, un día tan importante... Cualquier día hablamos de microcréditos, porque eso ya existe a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Sociedad de Garantía Recíproca, el Aval Castilla-La Mancha, el ICO, es que es mi tema, además. He trabajado con eso. Lo fundamental es que, María Jesús, es un tema que creo que has llevado por bandera y que has estado defendiendo. Y has defendido. No puede estar en dos sitios simultáneamente. Pero yo priorizo, y realmente un acto institucional, municipal, donde el Ayuntamiento de Ellín organiza un acto con ese motivo tan importante. Yo creo que realmente donde teníamos que estar los 21 concejales, o todos los que podíamos, al menos de cada grupo político, era en ese acto, en mi opinión personal. ¿Por qué? Porque realmente luego cuando llegamos a acuerdos de estas mociones o cuando queremos coger la bandera realmente de la violencia de género, que por desgracia cada vez es mayor, como decía Marta ayer, 2 mujeres más asesinadas. Realmente en nuestro municipio, cada uno, pues en nuestro municipio debemos de defender eso el día concreto que era. Si es otro día, mira, María Jesús, yo creo que no habría ningún problema con Bankia o con quien fuese, pero estamos hablando del Día Internacional, sobre todo contra la violencia de género, y con un acto organizado, sobre todo también por respeto a los profesionales de Ellín que han estado trabajando, sobre todo en ese acto, y que también querían una respuesta de la clase política, que, vuelvo a insistir, bueno, que para eso no... Yo he trabajado codo con codo con ese equipo y nadie me puede discutir que no lo he hecho. Yo no digo nada, pero ese día estabas con la
al número 2 de Bankia. Bueno, pues que me habéis preguntado dónde estaba. Y entonces, pues ya está. Estaba en algo que estaba planificado con muchísimo más tiempo. Vale. El día 25 de noviembre está fijado en el calendario, luego el de siempre, ¿eh? Sí, pero el 25 es domingo, no el 23. ¿Pero sabías que el acto no se iba a celebrar el 25? Bueno, yo no sé, se podía celebrar el 24 o el 26, como se ha hecho en otros sitios. Y hubiese estado aquí. El lunes 26, por ejemplo. Acordaos el año que viene, mirad la agenda de Jesús. Por supuesto, Jolines, pero de todas formas, si me permitís un poco desde fuera, lo veo un poco demagógico esto que estáis haciendo, ¿no? Porque luego hay cosas muy importantes para colectivos que no cuentan con representación de un partido. Yo te voy a hablar por el Partido Popular. El Partido Popular va absolutamente a todo lo que se invita por parte de la ciudadanía. José Aurelio, si no se nos invita, Izquierda Unida no puede ir a todo, porque realmente si tuviéramos que ir a todos no podemos. No puede ser, es decir, lo digo también abiertamente. Por eso lo digo, que en un momento determinado. Lo digo abiertamente. Esto de que estéis o no presente, pues en algún momento fallaréis también. Nosotros, totalmente de acuerdo. A ver, nosotros también vamos a todo. Otra cosa es lo que podamos opinar, que es verdad que puede uno pensar que hay determinados actos que dices, tampoco pintamos nada. Así entre comillas, y que no nos oiga nadie. No, pero si nos te invitan y vas. Pero es que en este caso, no es por reiterarme, pero es que era el acto institucional. O sea, no es el acto que organiza, con todos mis respetos, la asociación tal o la cofradía cual que te invitan y vas, sino que es el acto que organizamos, en teoría, nosotros, los 21 y todo el ayuntamiento, porque es el acto del ayuntamiento. Pero bueno, yo supongo que ya he dicho que las obligaciones de María Jesús pues son las que son y pues no pasa nada, no puede venir porque tenía otras obligaciones y ya está. El resto del pleno, pues yo creo que el debate se centró en las mociones, como siempre. Yo sí quiero resaltar que muchas veces no lo decimos aquí, pero que prácticamente todos los asuntos se aprueban casi por unanimidad y al final donde debatimos es un poco en estas cuestiones más políticas que a veces incluso son debates como el debate de las hipotecas, debates a nivel nacional, no son debates del Ayuntamiento de Ellín. Quiero decir que en las cosas de Ellín pues generalmente estamos de acuerdo, puede haber alguna discrepancia que si queréis ahora la comentamos con el tema de la moción de María Jesús, si queréis que hablemos del tren o de cualquier otro asunto, pero en los asuntos, digamos, que nos afectan directamente a los ciudadanos de Ellín, aunque las hipotecas lógicamente también afectan a muchos ciudadanos de Ellín, pues solemos llegar a acuerdos y muchas veces y casi siempre se aprueban por unanimidad. En cuanto a las dos mociones, pues yo reitero que estamos de acuerdo en la inclusión del trayecto, más bien, porque yo creo que no es incluir solo la estación ahí suelta, sino que hay que incluir el trayecto. Ahora por mismo, aquí, sí, ahora mismo si incluyésemos en la obligación de servicios públicos el trayecto que pasa por Ellín, pues es que yo también con mi equipo me dediqué a mirar cómo estaba la situación de otras ciudades limítrofes o cercanas, que siempre dice María Jesús. Almansa sale 2 veces en los 2 trayectos que tiene, el de ida y el de vuelta. Quiero decir que el que va para Valencia y el que va para Albacete. Entonces, si se incluyese Ellín, pues se incluiría tal como está ahora. Pues el que va de Murcia a Albacete y luego a Madrid, y el que va de Madrid a Albacete y luego a Cartagena, que es verdad que no está incluido. Pero eso no quiere decir que al incluir eso tuviésemos ni más paradas, ni tuviésemos otras líneas que sí estamos demandando, como pueden ser las líneas de cercanías. Y en lo que se refiere a alguno de los argumentarios que presentaba en la moción, yo sí también quiero distinguir en que no podemos tener ahora mismo. Otra cosa es en el futuro. Los mismos precios que tiene Almansa, porque son trenes diferentes. Almansa tiene trenes regionales que tienen un precio y nosotros, de momento, los que pasan por aquí, salvo un Intercity que pasa los fines de semana y no para, los trenes que pasan por aquí y que paran, y el híbrido, si para a partir de que todos creemos que sí, a partir del primer trimestre del año, son otro tipo de trenes que no pueden tener el mismo precio que tiene un Intercity o un regional. Por lo menos a día de hoy. Otra cosa es que pues a través de las normas pertinentes se haga otra cosa.
o se establezcan bonos para estudiantes como hay en otras líneas o en otras trenes de cercanías más habituales. Y ya para concluir, intentando ser lo más breve posible, lo de la moción de Izquierda Unida, y pues yo ya lo dije en el Pleno, es una cuestión ya casi puramente ideológica, donde pues la derecha no lo ve, la izquierda, la socialdemocracia sí, aunque luego me dirá María Jesús que ellos son progresistas, pero ya lo dije, es como otras cuestiones en las que discrepamos pues a nivel ideológico. Pero está hablando de lo de la banca... Lo de la banca pública. O lo... Y ya la cuestión de que sobre este tema os habéis quedado un poco con las ganas de hablar de eso. No, la cuestión de la irretroactividad, pues... Tiene poco trayecto porque seguramente el decreto de Pedro Sánchez se modifique dentro de unos días. Y si la ministra de Hacienda ha dicho que no hay retroactividad, pues igual dentro de 15 días dice que va a haber retroactividad. Y cuando se aplique y se vea que el desarrollo del decreto a través de una ley no es viable, pues entonces volveremos al punto de inicio. Y mientras tanto, esa incertidumbre es la que no podemos... mantener. La retroactividad sí es posible, no es imposible, como decía María Jesús, porque la irretroactividad de las leyes solo se refiere exclusivamente, quiero decir, es la norma genérica, pero dice la propia norma que las leyes podrán declarar los efectos retroactivos de las mismas. Están de la propia ley. Exactamente. Y solo es susceptible de ser, según la Constitución, irretroactiva en todos los casos, en los casos que sean disposiciones sancionadoras o no favorables para los ciudadanos o restrictivas de derechos, que yo creo que no es el caso de esta... El propio Tribunal Supremo en su primera instancia lo recogía. Bueno, yo vuelvo al origen del problema. El origen del problema está en el año 93, cuando Felipe González saca este nuevo impuesto y lo desarrolla luego en el año 95 a través de un Real Decreto. Si en ese momento el texto hubiese sido nítido y no hubiese dado a malas interpretaciones, el tribunal no hubiera tenido esta doble interpretación, nunca mejor dicho. Hoy digo una cosa y luego me lo replanteo y digo, parece ser que no se interpreta de la misma manera. Las interpretaciones no son buenas. Las leyes tienen que ser transparentes en ese sentido y tienen que ser nítidas. Y la interpretación no es válida en temas que influyen tanto a los ciudadanos. Entonces, yo creo que la nueva redacción debería ser, por parte del equipo socialista, que es quien dice que va a modificar esto, así, nosotros proponemos que directamente se elimine y así no hay lugar a dudas de quién tiene que pagar. Nadie, porque no existe el impuesto. Pero si el Partido Socialista dice que lo va a modificar y que lo va a tal, que por favor que lo haga bien esta vez. Estoy de acuerdo contigo que las leyes deben ser lo más nítidas posible, pero las leyes siempre van a estar sujetas a interpretación, porque al final... Pero tanto como ha tenido que ser ahora, no. Incluso al final los jueces o los juristas están para interpretar las leyes. Ojalá y pudiésemos... Sí, pero si tú pones eso era tan sencillo... Juan Antonio, no estamos hablando de una ley compleja, estamos hablando de que el sujeto pasivo en este caso será este. Y eso no estaba puesto. Y no estaba puesto. No estaba puesto, con lo cual... Y hemos estado 20 años pagando por estúpidos. Pero no estaba puesto, pero ¿habéis visto a alguien que realmente... algún banco que lo pague? Sí, siempre lo ha pagado el ciudadano. Claro, porque tiene lo que se llama posición de dominio. Claro, porque te doy la hipoteca y si no pagas esto... Puede ser retroactiva, porque no es tú al hacer, si lo hicieses retroactivo, no estás perjudicando a los ciudadanos, al revés, estás favoreciendo a los ciudadanos. Por eso sí podría hacerse retroactiva. Y eso es lo que entendió el Tribunal Supremo. Sí, pero por eso, lo que aparece aquí, una cosa es que yo hago un decreto de ley y otra cosa es que se cae nulo a algo hecho antes o una interpretación correcta. O sea, cuando el Tribunal Europeo habló de las cláusulas suelo, lo que decía era la nulidad de esas cláusulas. El concepto de nulidad de las cláusulas lo que hace es automáticamente la retroactividad. Lo que pasa es que yo entiendo que es meterte en un follón, pero el gobierno podría haberlo hecho con efecto. Es meterte en un follón porque se va a crear un follón, en todos los sentidos, valga la repetición. Pero si el gobierno lo hace con efectos retroactivos, pues ya que los bancos vayan al Tribunal Constitucional o donde quieran y ya les darán la razón o no, claro. Yo ahí sí coincido con Marta, y yo creo que yo la primera vez que escuché la noticia digo, da igual, el decreto, el ciudadano va a ser al final que lo va a pagar. Bueno, eso lo tenía aquí apuntado, estáis especulando. Sí, pero los bancos sabemos cómo actúan. No, pero mira, incluso en este mismo decreto que se ha dicho que este primer año al menos hasta que esté esa entidad que supervise, se lo van a poder desgravar en sus beneficios. ¿Eso qué significa?
significa que al final lo volvemos a pagar todos. Claro. ¿Por qué? Porque cogen, lo ponen, entonces pagan menos impuestos y las gallinas que entran por las que Da salen. igual, si de una manera o de otra al final lo vamos a pagar. Bueno, salvo Pues que eso. se decida que no se pague. A través Pero del servicio de comisiones, Salvo que se haga de lo que dice el sea, Partido al Popular, final lo pagaremos pagaremos los ciudadanos. nosotros. Ya está. Bueno, Eso yo creo que hasta dudas no lo Juan duda. Antonio. ¿Alguien piensa que va a pagar esto los bancos de sus Eliminar el beneficios? impuesto. Pero si tú, Marta, Eliminar el impuesto. si tú eliminas el impuesto y tienes que obtener otros ingresos para pagar los servicios públicos, solo hay dos posibilidades: o que quites servicios públicos, con lo cual también lo estaremos pagando los ciudadanos, o que que esos ingresos para pagar esos servicios públicos se distraigan de otro sitio donde también lo estaremos pagando los ciudadanos. Hay A muchas no ser maneras. que le vayas a poner otro impuesto a la banca para compensar ese, No, o porque otro sabes que impuesto sería a otro igual de a otro perjudicial tipo para de los ciudadanos. grandes empresas para compensar ese, en cuyo caso lo pagarán otros ciudadanos, pero más ricos. Eso es lo que os gusta a vosotros, ¿no? Pues Sí, mira, por pues ya eso. está. Eso sí. bueno, en cualquier caso, Sí, y puedo vamos a hablar. ir terminando si queréis con el pleno. Si hay alguna cuestión Sí. más que queráis que debatamos. Bueno, lo ponéis sí, sobre la sí, mesa simplemente y- es para hacer una matización a Andújar, porque efectivamente igual se han leído los 300 y pico folios, pero no se ha leído lo que ponía la moción. En la moción ya era un resumen de los 300 folios de la obligación de servicio público y donde se hacía un análisis de por qué no está. Claro, si finalmente a Renfe se le deja hacer las cosas como se les deje hacer y lo único que mantiene es un servicio de mínimos, y ese servicio de mínimos en el trayecto Albacete-Murcia se usa en larga distancia, claro, ¿qué es lo que pone en la obligación de servicios públicos? Están excluidos explícitamente la larga distancia y el AVE. ¿Por qué? Porque Renfe lo único que busca es o trayectos altamente subvencionados, que se lo paguemos entre todos. Perdona, pero hay en las obligaciones de servicio público hay trayectos que son de AVE y de larga distancia. La cuestión es incluidos por el Ministerio de Fomento en el caso de Cuenca y Claro, Salamanca. pero ¿sabes y por son qué? larga distancia y son AVE. Pero léete más, o sea, no solo tienes que leer eso, sino tienes que leer después. Bueno, le diré a mi equipo que lo estudie en profundidad. Sí, pero léete el contrato programa, y en el contrato programa dice explícitamente que eso está fuera. ¿Por qué ese trayecto está dentro? Pero Porque para eso está el decreto que hace. Para eso está la posibilidad de que el Ministerio de Fomento, a través de una propuesta del Ministro de Fomento y se apruebe en el Consejo de Ministros, se meta en ese documento. Claro, en ese documento, pues ya está. O sea, que no digas que no hay larga distancia ni AVE. Pero claro, la cuestión aquí es que tú estabas diciendo que estos son caros porque son de larga distancia, bueno, según la interpretación que tú hagas de la larga distancia. Pero una cosa que iba, un matiz que iba yo a poner... No, la interpretación de la larga distancia no la puedo hacer yo, la hace el... Bueno, sí, me dejas siempre que... no es regional, si es un... Sí, pues lee otro documento que lo podía haber traído, que se llama el propio contrato programa. En el que se va a firmar, pone claramente, están excluidos los servicios de larga distancia y el AVE. Y déjame que termine porque... Salvo que el Ministerio de Fomento lo incluya. Bueno, ya está. Bueno, que estamos dando vueltas, pero estamos dándole vueltas a al menos lo que se sabe a día de hoy es que no están. Pero bueno, ¿por qué? Y dejadme que lo explique. Además, si lo que hemos pedido nosotros es que haya trenes de cercanías, entonces estarán, seguro. Pues a ver, si simplemente es eso, si nos lo enseñas, será muy fácil. Si ayer me traes el documento del contrato programa, donde haya un anécdota, donde dice, mira, en el caso de Gin, o sea, no hay que meterlo en la OSP si no está metido en el contrato programa. Puede ser, se pueden poner esas cosas. Pero la cuestión es que Renfe, ¿qué es lo que está haciendo? Y está claro, después de analizar todos los documentos, Renfe quiere dos cosas. O bien que le pagues las bromas, o sea, líneas altamente subvencionadas o líneas altamente rentables. Algo que esté entre medio no le gusta. No le gusta como no le gusta a cualquier empresa en régimen de monopolio. No le gusta, porque quiere que las bromas las paguemos entre todos. Es un mercado que no está liberalizado. Entonces, es lo que ha hecho. O sea, esos 10.000 millones, ¿por qué no ha puesto Medellín? Bueno, porque sabe que va a sacar muy poco rédito de esos 10.000 millones aquí. Y lo saca mucho más en líneas donde hay muchísimo tráfico, porque cada billete se lo pagan. Bueno, pues eso es lo que nosotros, y el Estado en este caso, hay que revertirlo. Hay que obligarle a las empresas del régimen de monopolio que realmente tengan una obligación. Y además pedirle las cuentas, que no se les ha pedido. Bueno, en la OSP sí que está pedido, pero solo de aquellas líneas que ellos han considerado meter ahí. O que se han considerado, ¿por qué? Porque históricamente nadie se la ha pedido. O sea, en todos los contratos programas y en todas las OPs anteriores desde el 90, desde que existe, no está metido este trayecto. Nadie lo ha pedido. Nadie le ha dicho que lo meta. Luego no lo analizan. Es más, en los análisis que ellos han hecho, es un análisis sesgado.
porque supongo que tu equipo también lo habrá visto, que son totalmente sesgados, porque no dicen cuántas personas de Jin viajan a Madrid, dicen cuántas personas que salen de Albacete viajan a Madrid, y eso es muy importante, porque si lo hiciesen bien, como se tiene que hacer, con unas encuestas, y entonces le preguntarían cuántas personas realmente de Jin viajan a Madrid por cualquier medio, entonces se vería la realidad. Eso, cuando aparecen análisis sesgados, es ¿por qué? Porque lo quieren hacer así, o sea, altamente rentable o altamente subvencionado. Y eso hay que revertirlo. Al menos desde este pequeño territorio de aquí, pues vamos a intentar revertirlo. Bueno, nosotros llevamos trabajando en eso. Ayer, y os enseño un papelico, también se presentó una moción... No se ve. Bueno, sí, pero como tenemos aquí la webcam... Como tienes tu fotógrafo por ahí, pues que te haga la foto. Es del Ayuntamiento de Jin. Pero bueno, en cualquier caso, el tema es que ayer mismo, que yo estuve en otras cosas, pero también estuve reunida a las 10 de la noche con un diputado nuestro, donde en Murcia, porque se ha pedido la línea también. Se ha pedido la línea en el único territorio cercano donde se puede hacer. Y es esa línea la que pasa por Camarillas. La misma exposición de motivos, exactamente igual. Lo que yo dije ayer en el Pleno, que os pedía, que os demandaba todo, que vuestros equipos en Toledo, vuestros equipos en Murcia, vuestros equipos en Madrid, hagan lo mismo que estamos teniendo que hacer nosotros. Y somos muy pocos, muy pocos, pero dedicamos muchísimas horas, más de 200 que hemos analizado para este trabajo. Este trabajo que simultáneamente se ha hecho en 3 territorios. María Jesús, eso te lo he dicho al principio de la intervención, eso no te lo niega nadie. Y te dije, y si la tienes que leer tú, que la has redactado tú, fenomenal. Pero volvemos a lo mismo, el fondo y la forma. En el fondo estamos de acuerdo, ¿o no? Estamos de acuerdo todos. La forma es lo que nos ha venido un poco a contrapié, porque tú vas por libre, lo haces todo por libre, y luego pero por libre, si os estoy diciendo desde el primer momento lo que estaba haciendo. Os he presentado esta moción. Os he presentado esta moción ¿desde cuándo? De hace 2 semanas, creo que está presentada. Una semana. Y yo te dije que nos adheríamos y me dijiste tú que no. O sea, que, no, yo no te dije eso. Digo, vamos a hablarlo. Lo que no se puede ser es que se hable en la Junta de Portavoces. Hombre, la Junta de Portavoces comentamos si podía ser conjunta y tú manifestaste a tu portavoz que estaba allí que no era posible. Mira. Que no era posible. En cualquier caso, estamos todos de acuerdo en el contenido. No, exactamente lo que se dijo. Bueno, aquí estábamos aquí los tres. Te felicito por la redacción y por el estudio y por el trabajo que llevas. A mí no. A tu equipo. Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que ese es un tema. Yo quiero hablar de otras cosas. Lo que nos tenemos que dar cuenta, y por cerrar este tema, nada más, María Jesús, solamente, yo creo que en este tema, en un tema de tanta importancia, coincido con Marta, y yo creo que todo lo que podamos hacer conjuntamente, ayer te lo decía en el Pleno, todo lo que podamos hacer conjuntamente, y que la visión que vean, primero, los ciudadanos de Jin, que nos ven a través de los medios de comunicación, nos escuchan a través de los medios como Solo Radio, es decir, nos vean unidos. Es decir, una moción conjunta de todos los medios, de todos los grupos políticos, no es lo mismo que una moción que se apruebe también por unanimidad, pero que venga de un partido político. Te lo comenté ayer y yo creo que esa es la imagen que tenemos que dar. Sí, y coincido con Marta. Y después, la unión a la hora de lo que tú decías. A mí me parece muy bien el trabajo de lo que está comentando. Nosotros como grupo parlamentario también lo estamos haciendo en el Parlamento. No te pienses que solamente Ciudadanos es el que trabaja. Aquí, también, sí, yo te lo traigo. Y lo sabes perfectamente. Y además, no ahora, llevamos 3 legislaturas defendiendo el tren como servicio. Sí, lo estamos presentando. Y lo de Jin no es una cosa nueva tampoco para nuestro grupo político. Pero yo lo que quiero es trabajar con unidad, al menos los representantes que tenemos en Jin, los grupos políticos que tenemos representación, porque realmente si cada uno vamos por libre, al final no vamos a conseguir nada. Primero, ni la ciudadanía no va a ver que estamos unidos en un tema que nos preocupa y es la misma reivindicación de todos. Y después realmente, pues hombre, cada partido político sabe lo que está haciendo. Yo, si cuando quieras me reúno en Madrid con tus diputados y con los míos y a ver en qué varía realmente lo que nosotros estamos planteando en el Parlamento desde hace ya 3 legislaturas, con el tema del ferrocarril y sobre todo en particular con el tema de Jin. Cuando quieras nos reunimos. ¿Cuántas preguntas parlamentarias se ha hecho sobre Jin? O sea, solo pido eso, que se hable de Jin. Sí, te las traigo. Pero que no pero en esta, pero ahora es que en 4 semanas, antes de final de año, se tiene que firmar esto. En 4 semanas, jolines. O sea, o presionamos todos o no va a aparecer. Pero eso no tiene que ver nada con la reivindicación, lo que te decía yo ayer. Sí que tiene que ver, porque si no está, tardaremos otros 10 años más hasta que aparezca. No vale. Venga, vamos dejando aquí el tema del Pleno, que nos ha llevado casi 1 hora, y porque, era solamente una primera impresión y tertulia prácticamente sobre este... Ha durado más el debate que el Pleno. Bueno, en cuanto a la denominación de este jardín en la calle
calle Quevedo, en la zona del hospital, como Carlos Ortiz, por la parte que nos toca, nuestro compañero, nuestro colaborador Carlos Ortiz. Nos sentimos muy contentos. De todas formas, Solo Radio en este asunto pues ha intentado siempre no utilizarlo demasiado, ¿no? Porque creemos que esto, pues, los oyentes, sus seguidores, como DJ, amigos, pues hemos estado ahí apoyando la causa, y queríamos un poco que quedara fuera, en fin, no interferir demasiado, pero lógicamente nos sentimos muy contentos, muy felices de que haya sido una realidad, y que, bueno, pues tengamos la oportunidad, cuando pasemos por esta zona de Ellín, de acordarnos de, yo voy a calificarlo solamente como una buena persona, ¿no? Una buena persona. Venga, en otros tiempos, esto que tengo sobre las manos habría sido causa de debate, pues yo creo que más que el tiempo que hemos dedicado al Pleno. Son las cuentas de los gastos de la Feria de Ellín 2018, pero de todas formas tampoco no ha llamado mucho la atención, ¿no? Al menos no he tenido yo constancia que el resto de partidos políticos haya hablado mucho sobre este asunto. No sé si bueno, a mí me chocó una cosa. Sí. Yo no estoy en la Comisión de Cultura, en la que se dan cuenta de estas cuentas, nunca mejor dicho, pero sí que me llamó la atención cuando vi la documentación que se había aportado a los grupos municipales, y aparece quizá la partida más gruesa a nivel económico, 75.000 euros, gastos varios. Hombre, gastos varios. No pero es así. yo te digo, la documentación, Juan Antonio, la documentación que ha llegado al despacho. Eso salió también en un medio de comunicación. 75.000 gastos varios. Y, hombre, un poquito de detalle. Eso es el resumen final. Los gastos están léelo bien, porque los gastos están lo he leído, desglosados. Y tengo ese Excel que dice gastos varios, 75.000. Eso es un Excel, claro, que es el resumen, pero en toda la documentación, que además se presentó y lo tienen todos los medios de comunicación, y creo que vosotros también, si no me equivoco, es que tenéis el desglose. Al día siguiente se hace la rueda de prensa por parte de Emilio Pinar, y resulta que sí que hay desglose. Y digo, mira, qué curioso. Yo simplemente esa puntualización. Yo aquí tengo otros gastos, 72.647, y me pone todo, encuentro escolar, claro, pero que a nosotros ese no nos ha sido facilitado. Porque te dan, es curioso. La hoja resumen, pero el resto de los gastos están desglosados. Vamos a ser serios. Si lo tienes desglosado, ¿qué trabajo te cuesta dárselo a los grupos municipales en la comisión correspondiente el día antes de la rueda de prensa? O sea, que no hay nada que esconder, se da. Claro que no hay nada. Pues por eso, pero que me chocó verlo así, y al día siguiente en rueda de prensa verlo desglosado. Es una puntualización que os hago. No tiene sentido. Porque era un resumen, repito, era un resumen. Pero ¿tú crees que en las comisiones se dan resúmenes o se dan explicaciones? Bueno, pero si las explicaciones te las han dado después, ¿qué más te da? Después, pues sí que me da. Puntualización. El caso es sacarle punta a todo. No es sacarle punta, Juan Antonio. No, es que cuando si tienes el trabajo hecho... Es que las cuentas que presentaba Amador Casado no eran así. Y al final es que uno tiene que retrotraerse al pasado. Es que no se han presentado durante 3 años en este ayuntamiento unas cuentas más claras y más transparentes en los gastos de la feria y en otros gastos que en la puñetera vida. Pero es que es así. Es que hacemos cosas que antes no se hacían, y encima nos reprochan que las hagamos porque... No, yo no te estoy reprochando que las hagan ni que las dejes de hacer. Te estoy diciendo que es una puntualización a la manera en la que tenéis que hacer las cosas. Es sacar un poco, rebuscar a ver si encontramos ahí un papel que es un resumen. No te lo den desglosado cuando se va a exponer no a ti, sino a todo Ellín con su desglose inmediatamente. Pues si yo no soy más que Ellín, Te estoy diciendo que las comisiones se da información, y todos los que estamos aquí pertenecen a varias comisiones, que luego se hacen públicas o no. Y me parece muy bien que se hagan públicas las cuentas municipales, porque es lo que debe ser. Pero no entiendo que se desglosen. Que teníais todos los gastos desglosados. Me lo confirma. Pues yo te digo que en el Excel que yo he visto no está. Correspondiente me confirma que teníais todos los gastos desglosados. Pues eso ya es tu palabra contra la mía. Yo no soy miembro de la comisión. Pero además, sí, desglosados son 4 folios, ¿no? Son estos 4 folios que tenemos los medios de comunicación. Pues esos 4 folios no nos han dado a nosotros, ¿no? Juan Antonio. O sea, José Sí. A mí no. Bueno, pero en la comisión estaba. A lo mejor es que no te fijaste bien, por si María Jesús lo tiene. Te lo voy a enseñar cuando llegue. A ver si fue otro miembro de la ¿Quién fue a la comisión? ¿La comisión? Pues fueron los titulares. Pues a lo mejor es que los titulares teníais que haber mandado los suplentes, no lo sé. Porque María Jesús los tiene. Tenemos una llamada, vamos a darle paso y seguimos con los temas que queráis. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Se presenta si quiere, y si no, pues atentamente le escuchamos. Díganos. Da igual. Emilio. Bueno, sí. Te hemos pillado. Para un secreto. Mi pregunta es sobre el tema del traspaso de competencias a Gestalba,
que será la encargada de los cobros de las infracciones de las multas de tráfico. Y yo pregunto, ¿los funcionarios que llevan esta sección en estos momentos van a continuar con ese o van a ir a otro sitio? Y también, si como ahora las multas que se realizan, al hacerle dejar el papelillo, te ponen, puede usted pagarla y se le hace un descuento de un tanto %, como pasa directamente a Gestalba, cuando te lo notifican también vas a tener esas fechas para poder hacer ese descuento, o va a ser su pago en su totalidad. Por lo tanto, y luego, claro, el ayuntamiento va a recibir un 17%, va a pagar un 17% de los ayudados a Gestalba, teniendo ya unos funcionarios como los tiene trabajando. Entonces, pagar una cosa que están realizándolo ya unos trabajadores, pues no lo veo muy bien. Pues no sé si es que tendrá algún beneficio más el ayuntamiento. Y otra pregunta. Se ha dicho del arreglo de la calle Balmes y Fortunato Arias, y yo he oído ahí precisamente en el programa que es la totalidad de la calle Balmes. ¿Es desde la Gran Vía hasta llegar a la confrontación con el pabellón polideportivo? Pues ahí quedan esas preguntas. Emilio, gracias por la llamada. Veo que estás muy atento esta mañana, ¿eh? Has madrugado y todo para estar en plena... No, es que a mí me queda la duda de lo de las denuncias. Sí. Porque claro, es que ya me la han preguntado mucho. Sí, dice, claro, al ser directamente Gestalba, allí te van a poner la denuncia, como lo pasan directo, tú ya no vas a tener, tú tienes formulario nada más, y luego es ellos los que te lo notifican, si vas a tener esa oportunidad de poder tener esa rebaja. Y luego los funcionarios que están ya en ese departamento, al quitarle esas competencias, ¿qué van a hacer? Creo que está bastante claro tu punto de vista esta mañana en ese asunto. Te van respondiendo, lo escuchas a través de la radio. Gracias, Emilio. Hasta luego. El servicio, la ordenanza no se modifica, o sea que las multas son las mismas, la posibilidad de pago anticipado con esa del 50% también. Lo único que se cambia es la gestión, y los funcionarios que realizaban ese trabajo pues realizarán otras tareas que también venían realizando, pero tendrán más posibilidades de hacerlas con mayor agilidad y mayor rapidez. No hay ningún cambio en ese aspecto, y pues esa liquidación que, como hablamos en el pleno, se producirá siempre antes de 3 meses, a ser posible cada mes, con la Diputación, con Gestalba, para que al final pues todas las cuentas cuadren de esa manera trimestralmente. No hay, es más un cambio de gestión que ninguna ordenanza que pueda afectar a los ciudadanos. Lo que le estaban preguntando Emilio y lo que él nos traslada es qué va a pasar si yo quiero pagar esa multa, como hacemos la mayoría, para pagar el 50% un poquito antes. La gestión ya no se va a hacer en las instalaciones del ayuntamiento, sino en Gestalba. Por eso decía que una vez que esté el convenio firmado, habrá que dar muchas explicaciones a la ciudadanía para que se enteren bien de cómo hacer la tramitación de las sanciones. Bueno, pues es una de las preocupaciones de Emilio. Esos funcionarios, ¿qué van a hacer a partir de ahora? Se supone que van a estar mucho más tranquilos, ¿no? Si no, tienen otras funciones. Esperemos que se les asignen otras funciones. Efectivamente, porque si no, pues la verdad que esta es una jugada un poco extraña, ¿no? Se va a ocupar una entidad a la que le vamos a pagar una comisión por algo que ya directamente estaba haciendo el ayuntamiento, y vamos a mantener además esos funcionarios en ese puesto. Está claro. Supongo que eso se tendrá que reestudiar por parte de Creo que eso incluso se vio en la Comisión de Economía y Cuentas, no sé si estuvo Marta o Juan Antonio, y el alcalde lo dejó claro. Es que preguntamos qué va a pasar con esos funcionarios. Que no se le va a transferir ninguno. No sabíamos si se van a transferir o no a Gestalba. No se le transfieren ninguno, siguen siendo personal del ayuntamiento y se le van a distribuir tareas para... en cualquier caso... En cuanto al tema de la calle, y así contestamos ya a Emilio, ¿qué le podemos contestar en cuanto al arreglo de la calle Balmes? Yo creo que la calle va entera, si no recuerdo mal, en el proyecto, pero vamos, lo miraré pero lo que se añadió precisamente fue la calle, la de Centro Social Fortunato Arias, que era la que no estaba previsto al principio,
nada más que lo que era la esquina. Pero la pregunta es si llega hasta al pabellón. Si llega hasta el pabellón, el arreglo de la calle. Esa es la otra. No, esa es que es otra calle. Pues por eso, pero que cuando la gente baja por esa calle, pues interpreta que es... Pero es la pregunta desde la Gran Vía, claro. Desde la Gran Vía sí va hasta... Pero no llega hasta el pabellón, o sea, llega hasta... Es que creo que eso es otra calle, si no... No, la pregunta de Emilio es si realmente la calle Balmes, pues incluso donde él vive, para que nos aclaremos, que todo el mundo... Que si va a llegar a la piscina cubierta. Va a llegar hasta la piscina cubierta. La Gran Vía. Y la respuesta es que no. La calle es entera hasta el cruce con la calle Fortunato Arias, y lo que sí se incluyó fue la calle Fortunato Arias hasta el mercado, hasta el recinto ferial, porque en principio el problema gordo está, como decía, en la esquina de donde está la policía, pero sí que parecía absurdo intentar solucionar ese problema y no hacer todo el tramo. Bueno, yo ahí tengo una apreciación, salvo que las catas y el análisis que se haga aconsejen el revisar absolutamente todo el colector de las obras. Las catas ya están hechas. No, pero las de abajo, porque hay un segundo problema. El problema detectado precisamente del pabellón número 1. Pero eso ya no serán catas, será... Bueno, déjame que termine, jolines. O sea, parece que la cuestión es que eso es realmente la misma Rambla. Y eso está afectando al pabellón número 1, que sabes que están haciendo análisis por si... Entonces, si finalmente llegan a la conclusión que lo mejor es revisarlo todo, pues igual, yo lo dejo aquí. Igual lo que nos dicen de manera urgente, que para evitar que las siguientes lluvias, porque se prevén muchas lluvias que van a ocurrir de aquí a los próximos meses, parece que todas nos vienen de golpe, pues la cuestión, pues igual... Así tus amigos murcianos igual no... Si llueve por allí también no reclaman el agua. Joder, o sea, ¿qué pasa con mis amigos murcianos? Pero como siempre estás en Murcia con los diputados y todo eso, pues... Porque yo no tengo todavía representación en Castilla-La Mancha, bueno. Si no estaría también allá arriba. Vale. Y el otro día se lo dije precisamente al señor Emiliano García Paje. Me parece muy lamentable que a mí se me convoque a la Asamblea de Murcia para trabajar sobre leyes de igualdad, etcétera, etcétera. De eso es lo que dices que soy experto. Y en Castilla-La Mancha, Araceli no me ha llamado ni un solo día. Evidentemente, igual no soy importante, ¿no? Pero Araceli a lo mejor habla con los representantes de Ciudadanos a nivel de la región. Es que yo no lo sé. ¿Eres tú la representante de Ciudadanos a nivel de la región? No lo sé, pero que... Yo no sé quién es, pero a lo mejor tú tampoco, es que no lo sé. Yo sí que lo sé. Pero ni con unos ni con los otros. Bueno, que estaba hablando otra vez con Emilio Sánchez, que no está de acuerdo, que dice que toda la fachada del campo de fútbol está afectada, toda, absolutamente toda. Porque es la misma y eso no se va a arreglar. Sigue siendo calle Balmes. Y eso no repito que eso será otra actuación que se puede hacer en otro momento. Ahora la actuación proyectada es la que es y María Jesús dice que las catas ya se han hecho. Lo que sí puede suceder, cuando profundicen, como en cualquier obra, es que cuando profundicen, pues se encuentren algo que haya que modificar, pero en principio la obra está proyectada como está. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se presenta si quiere y si no le escuchamos atentamente, como siempre. Me escuchan, sencillamente. Están hablando de las calles. Se ha dicho... No, estamos hablando de muchas cosas. Ya, bueno, de muchas cosas, sí. Voy a hablar de otra cosa también. Las alcantarillas de San Roque, se ha dicho ya por activa, por pasiva, por helicóptero, por todos los medios, se han hecho de todo. Están las alcantarillas cuando hicieron allí las calles, la calle Esparcia y la calle Campana, y las taparon, totalmente están tapadas. Entonces ahí se destapaban esas alcantarillas y de las casas se echaban, por ejemplo, del baño agua y todo eso, porque se quedaba un poco eso como lo dado. Entonces, como es cuesta abajo, pues hasta la fecha vamos saliendo del paso. Pero llegará el momento que eso reventará por algún sitio. O sea, que hacían desatascadores los propios vecinos. Exactamente. Y ahora no pueden porque las tapas están con el asfalto o con el cemento tapadas, ¿no? Sí, claro. Pero es que esto hace ya años. Porque mi padre hace 10 años que falleció y ya lo estábamos reclamando. O sea que, mira si te estoy hablando de años. Esa una pregunta. Y ya se han hecho pliegos, se han hecho de todo. Otra pregunta. El autobús para ir a las Azas también se han hecho ya de todo. Se han recogido firmas, se ha hecho esto, se ha hecho lo otro. Que no sé yo qué coste tiene el que baje un autobús a las Azas una vez a la semana o 2 veces, un horario que pongan que esté normal, que lo pongan ellos. Y el que vaya a bajar, pues que pague su autobús como se paga aquí en el pueblo.
A Sierra, por ejemplo, igual, allí hay personas que viven y que no tienen medios, como no sea el vecino, como no sea el amigo, como no sea, no tienen carnet, no tienen... A Sierra, dice. Sí, a Sierra. Sierra de Tobarra. Es una pedanía de Tobarra, entonces sería más complicado ya poner un servicio. Es más complicado, de sí, Gin, vale, claro. pero antes había. Pero bueno, yo me refiero a las azas, que lo tenemos ahí. Las azas ya está bajando el autobús, creo. Se aprobó en el pliego de condiciones la nueva nuevo empresa. Contrato lo regulan. Si no lo está haciendo, hay que darle un toque. No, sí, Pero ¿cuándo está bajando el autobús? Creo que está, pues no tengo el horario aquí ahora mismo, pero lo pregunto. De todas formas, este Tanto- servicio está funcionando desde hace muy poquito, ¿no? Igual. Está en proceso de adaptación. Claro, y la nueva empresa. Pues poquito será a lo mejor un mes o dos, porque más no... Desde que está la nueva empresa. Sí. Con todo eso, no sé, lo mismo la señora puede ser que lleve razón, porque lo que está haciendo la empresa es adaptar los tiempos de parada. Incluso también queremos que pare en la estación de Renfe para que pueda coger a los viajeros. Queremos que suba al polígono, que está dentro del contrato, y que baje a las azas. Seguramente lo que están haciendo en estos momentos es un estudio, sobre todo de los tiempos que tardan de una parada a otra, pero no le quepa la menor duda, porque en el propio pliego de condiciones regula que ese autobús tiene que desplazarse a las azas no un día a la semana, sino todos los días, con el fin de que realmente pues los usuarios o incluso los familiares puedan desplazarse allí. Lo que no sé si se sabe, que está bajando ya. Está bajando, bueno, pues está recogido en el pliego. Y también, como le digo, también en el pliego está recogido que pueda subir al polígono en horas puntuales para no tener que coger el vehículo y salir a la carretera. Baja 2 veces, perdona. Sí. Es que me lo Vamos a dar la contestación. 2 veces por la mañana y 2 por la tarde. Pero a las azas... Sí, está recogido en el contrato. Está bajando ya desde hace un mes y pico. A un mes, por eso le digo, porque es que yo estoy preguntando y allí y a mí me han dicho siempre que no. Es que la DINE se ha puesto hace cosa de un mes y pico en funcionamiento. Desde que están los autobuses azules. Desde septiembre, creo. Que ya está bajando. Bueno, pues mira, una respuesta y con solución incluida y todo. Pues vale, ahora en cuanto me confirmen la hora, que lo están mirando. Nos falta lo de las tapas estas de la alcantarilla, de las dos calles y ya está. Todo eso lo miraremos. ¿Y alguna cosita más? Tomamos nota y lo miraremos. Alcantarillas, eso sí que es una cosa muy importante. Y ya le digo, si hace años, pues le puedo hablar de 15 años. Bueno, pues desde que pusieron el asfalto allí. Ellos sabrán cuándo lo pusieron en el asfalto. Que eso lo dejaron tapado y tapado sigue. Y al polígono está subiendo también. El polígono también. Muy bien. Bueno, pues gracias por su llamada. Vale, gracias. Bien. Me gustaría hablar, es que no he dicho, con respecto a la externalización del tema del cobro y de la gestión en general integral de las multas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay una sensación de que si algo que estamos haciendo lo dejamos de hacer, se lo damos a otra entidad, a otra empresa en este caso, por lo que nos va a cobrar un fee, o sea, un cargo, en este caso el 17%, pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, esto es el último de los tasas o impuestos que finalmente cedemos. Ya no nos queda más por ceder, ¿no? Ahora, absolutamente todo, el IBI... Perdón un segundo, porque me han pasado el horario, por si la señora aún está escuchando. El horario por la mañana es a las 12:22, vuelta a las 12:51, a las 4 y a las 17:44. O sea, pues esos son los 4... Esas son las horas en que llega y vuelve, claro, porque el que está allí se tiene que volver. O sea, 10:22, 12:51, 16, o sea, 4 de la tarde y 6 menos cuarto, 17:44. Muy bien. Bueno, pues la cuestión aquí es que ahora todo, igual que alguna cosita, igual me equivoco, pero yo creo que prácticamente toda la gestión de multas, tasas, impuestos, etcétera, etcétera, sobre todo los gordos, están en Gestalba, o sea, están cedidos a Gestalba y por eso el Ayuntamiento de Gin paga un determinado porcentaje que no es trivial, o sea, y bueno, esto yo creo que en algún momento habría que revisarlo, a ver hasta qué punto realmente son eficientes a la hora de cumplir su trabajo y de si ese trabajo podríamos internalizarlo otra vez, o sea, recuperarlo. Eso es muy importante porque el control de los ingresos, el control de los impuestos debería estar aquí.
debería estar en Ellín, ¿no? Otra cosa es que por razones históricas, por razones de que, bueno, pues la Diputación parece que lo hace, bueno, que tiene su entidad y que tiene ahí pues un montón de personas y que lo hace para todos los ayuntamientos, etcétera, etcétera, pues que lo haga. Por eso mi intención, o sea, yo voté que sí, no voy a votar que no, porque lo suyo es que esté todo integrado, y si alguna vez lo tenemos que recuperar, es mejor recuperarlo de golpe que no a trocitos. Es mucho más complejo recuperar las cosas a trocitos. Primero se lo cedo todo y después lo recupero todo. Pero por eso puse que en el acuerdo quedase perfectamente claro que Gestalba, en este caso, no nos puede cobrar absolutamente nada si en cualquier momento decidimos volverlo a internalizar. Eso es muy importante, porque si no lo que ocurriría es que, yo qué sé, igual de aquí a unos meses, 180, 190, 200, 300 días, no lo sé, se hace un análisis y se ve que internalizando los servicios nos sale a cuenta y tenemos mayores ingresos y podemos hacer más cosas aquí, y lo decidimos, y entonces que Gestalba nos diga, no, eso está muy bien, pero te voy a poner un lucro cesante, que se llama, o sea, una penalización por el hecho de que yo he invertido, he hecho un montón de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, bueno, queda perfectamente claro que nosotros, al menos en esta parte, y espero que en todo, podamos internalizar el servicio. Nos queda poquito tiempo. Que te daba Juan Antonio, estas cosas, también lo digo desde fuera, no parece que se hacen siempre que suponen un ahorro para el ayuntamiento. Se supone que sí, pero ese ahorro siempre se basa en comparar dos cosas. Claro. En comparar si me lo hace mejor la entidad externa o si yo lo puedo hacer mejor. Está claro que para eso se necesitan el doble análisis. Si no vale decir, bueno, es que yo siempre creo que la Diputación es mejor y por eso lo cedo. No, o sea, eso es lo que hay que hacer. Y ese es un análisis que hay que hacerlo en profundidad y sentado y mirando absolutamente toda la información que hay. No se puede... aquí, no sé, o sea, lo que se ha hecho es que sí, efectivamente, se estaban cobrando aquí, habría una manera aparentemente mejor de hacerlo porque Gestalba, que tiene muchos recursos, lo está haciendo para muchas cosas, bueno, pues se le hace. Pero eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, y lo fundamental cuando externalizamos servicios es siempre tener una cláusula delimitativa, de revocatoria, porque si no lo hacemos, lo que estamos es condenando a los gobiernos que vienen posteriormente a decir, no, es que esto es así y punto. No, será así si consideramos que se tiene que hacer así, y será de manera distinta si finalmente decimos que nuestros funcionarios son muchísimo más eficientes, muchísimo mejores para gestionar que los trabajadores que están en Gestalba. Que yo lo creo. Juan Antonio, y enseguida preguntamos a Marta. Parece que le hemos dado, a lo mejor porque no se ha entendido bien, que le hemos dado la gestión a una empresa privada. No, Gestalba es un organismo autónomo, es decir, un organismo público dependiente de la Diputación. Solo era matizar eso y nada, pues no es una cosa que también que hayamos hecho solo en Ellín, sino que se ha hecho en Almansa, en Villarrobledo y creo que en La Roda también. Venga, Marta, Partido Popular. Varias cosas, te cuento. Varias cosas. A mí me gustaría, aunque sea de pasada también, que nos habléis del polígono y de la estación de autobuses, que ha sido también... Sí, el partido ha realizado 2 ruedas de prensa en relación al polígono. Una de ellas queríamos que con carácter constructivo, porque se ha hablado de las deficiencias que los empresarios nos han trasladado y que creemos que son subsanables, que no son nada más allá de pintura vial, incremento de la señalística en cuanto al nombre de las calles y la rectificación del alumbrado, hasta que el contrato de las luces LED esté puesto a punto, que a ver si Juan Antonio me cuenta ahora por dónde va el tema. Pues hay buenas noticias porque ya después de 4 meses se ha resuelto el Tribunal Administrativo y ha dicho que estaba bien hecho el procedimiento, o sea que ahora ya es cuestión de que la empresa se ponga en marcha. Pues que se ponga en marcha cuanto antes, y si puede ser que empiece por el polígono y una cosa que resuelva. Sí, estoy deseando. Hay una cosa de las pedanías. La idea era que es de peligro público. ¿Me dejes hablar, por favor? Hay 6 meses para la implantación del servicio. 9 meses. 9. La idea era empezar, como dice María Jesús, por las pedanías, que eso es lo que planteamos, hacerlo como de dentro a fuera. De fuera adentro. O sea, de fuera adentro, perdón. De las pedanías hacia el dentro, es decir, que en cuanto terminen las pedanías irá al polígono y la periferia. Bueno, pero en tanto en cuanto no se soluciona el tema, pues que se revisen a ver qué pasa con las luminarias del polígono, porque es cierto que hay calles en las que hay una luz, 50 que no van y otra que va al fondo. En fin, creo que
en la nota de prensa se explicó, y en la rueda de prensa posterior, de lo que se habló también, fue un poco reivindicar el importante papel que creemos que el Partido Popular ha realizado durante muchos años, cuando ha gobernado, en el desarrollo del polígono industrial San Rafael, y que por lo tanto no entendíamos que el señor Morcillo, que además lo tengo aquí, pues que dijese en su rueda de prensa qué ha hecho el Partido Popular por el polígono San Rafael. Pues mire usted, hemos hecho mucho por el polígono industrial San Rafael, y yo creo que en la rueda de prensa de mi compañero Juan Antonio se quedó bastante claro, porque se ha desarrollado mucho suelo industrial, se han terminado polígonos que afectan. El polígono de La Fuente, que parece que es otro, no, es el mismo, es otra afección del polígono San Rafael, es una ampliación del mismo, pues se terminó su desarrollo urbanístico con el Partido Popular, y el polígono San Rafael, como todo el mundo lo conoce, el primero, pues se terminó con nosotros, se desarrolló con nosotros y se llenó con el Partido Popular de empresas. Era una época muchísimo mejor que la que vivimos ahora. Desgraciadamente ahora está costando mucho que las empresas se implanten en el polígono a pesar de los precios, y bueno, pues eso fue simplemente aclaratoria. Y respecto a la estación de autobuses, pues igual un compañero de nuestra ejecutiva, Pedro García, reivindicaba que la primera imagen que se lleva el visitante y muchos de los ciudadanos que hacen uso de este medio de transporte, cuando tanto se están mirando hacia la estación de autobuses por las reivindicaciones sociales, pues que la primera impresión, como decimos, que se llevan de nuestra ciudad no sea la mejor, a través de unas instalaciones que están bastante deterioradas. Es mejorable y subsanable todo lo que hay allí, que invertiríamos cantidad importante en remodelarla y en tirar abajo lo que hay, en hacer una estación moderna, lo haríamos. Que no se puede, no se puede. Pero mientras tanto, pues que quizá esos remanentes de tesorería que van a quedar cuando se acaben todas estas obras, con las bajas y demás, pues que se inviertan también en la estación de autobuses. La estación y le digo lo de la estación. ¿Te queda alguna? Bueno, me ha preguntado por estas dos ruedas de prensa. Sí, luego hacemos una ronda final. Sí, lo digo porque realmente me he sonreído un poquito, porque realmente... En lo de la estación voy a ser breve. Lo primero que se va a cometer es un lavado de cara con los planes de empleo, y luego sí se puede ser algo más. Con todo eso, lo de la estación me llama la atención porque en las peticiones que los grupos políticos hicimos en ese remanente de tesorería, el único grupo político que solicitó que había que cambiar la imagen de la estación de autobuses fue Izquierda Unida, además firmada por este portavoz, cosa que conocíais vosotros, sobre todo el señor Moya, y creo que también estuviste tú en una de las reuniones. Bueno, pues hay una relación donde pasamos a los medios de comunicación las peticiones de Izquierda Unida. La primera, la estación de autobuses, porque es el primer... ¿Por qué no se ha incluido? Porque en la propia reunión que tuvimos acordamos que se podía hacer, se hacía a través de los planes de empleo. Entonces, cuando se abre, que se abre con propiedad. Es decir, había un remanente líquido de tesorería que hicimos una relación, todos los grupos políticos, para consensuar qué íbamos a hacer. Y entre ellos estaba la petición de Izquierda Unida de dar un aspecto diferente a la estación de autobuses, aspecto que conocía el señor Moya porque estuvo presente allí. Allí se nos comentó que lo que parece lavado de cara, lo más lógico es lo que comenta Juan Antonio, que dentro de una de las memorias que se van a realizar, pues que se realice a través de los planes de empleo y ese lavado de imagen. Pero te puedo decir que fue este concejal el que hizo la única petición. Está en las actas. Está en las actas, ¿eh? El concejal que lo hizo fue el que está aquí presente. Después, con el polígono de La Fuente y de San Rafael. Digo los dos porque San Rafael es un polígono en el cual hay un sector que es el de La Fuente. Se hacen unas denuncias realmente un poco aprovechando, no sé, ese turné de ruedas de prensa, como lo de la estación de autobuses, como el problema de Navas, pedanías y todo eso. Vamos a ver. ¿Cómo crees que se hace el trabajo de la oposición? Vale, sí, pero poniendo el acento sobre las pero ciudadanas. cuando quedan 6 meses para las elecciones, vale, bien. Llevamos más meses. Vale, no, me refiero. Vale. Pero concretamente a mí me molesta mucho. Se nota un poquillo que ahora se acerca. Me molesta mucho. Que hay cada semana una rueda de prensa. Me molesta mucho que, sabiendo que hay una partida presupuestaria este año aprobada, que hay incluso un incremento de ese remanente líquido de tesorería, que hay una pregunta tuya en el pleno en el cual me preguntas por el tema de la señalización, que es la gran demanda de los empresarios. Sí. Pues este concejal se reunió con los empresarios y me pidieron 3 cosas. Me pidieron señalizar el polígono porque realmente las calles estaban sin nombre y que realmente aquello era un desastre para poder buscar una empresa. En segundo lugar, el poder colocar un directorio de empresas del cual se pudiese identificar a la entrada del polígono dónde estaba ubicada la empresa o realmente el nombre de la empresa por dónde podía estar ubicada en el polígono. Y tercero, el poder tener una apartado de correos. Eso en el plan de inversiones iba recogida. Y de hecho,
De hecho, las calles, la señalización de las calles ya está puesto. El panel, los dos paneles, que no se va a colocar uno, se van a colocar dos. Uno a la entrada por la carretera de Pozo Hondo y otro por la carretera nacional 301. Eso se está haciendo y que realmente se critica. Una de las partes que se critique es que, perdona Marta, una de las partes que se critique es que falta más señalización y faltan unos paneles informativos de las empresas cuando se sabe que se está haciendo. De hecho, seguramente durante esta semana, fíjate, estamos a martes, esta semana la empresa ya viene a colocar, porque llevamos meses con esto, bastantes meses trabajando, viene a colocar ya el director de empresas. Pero se va a llevar a cabo y el Partido Popular lo sabe. Y después con el tema de las luminarias y con el tema de las cajas a fotografías que parecía que era la hecatombe. Vamos a ver, hay que tener una cosa bien clara. El polígono industrial de San Rafael, es cierto, podrás decir lo que quieras, pero que lleva muchos años, según los propios empresarios, que no se ha hecho nada, casi nada. Si se empieza a señalizar las calles, se pone el directorio de empresas, se pone el apartado de correos, y esas fotografías que parece que el polígono está abandonado, tengo que decir que esas cajas que se pasaron a los medios de comunicación, esas cajas eléctricas, donde están los cuadros eléctricos, no son del ayuntamiento, son de particulares, los cuales nosotros tenemos que velar porque eso esté bien, pero realmente son los particulares los que tienen que tener de una manera adecuada esos cuadros. Eso no implica que las luminarias no funcionen. Hay un teléfono que todos sabemos, y ustedes también, un teléfono el cual cualquier ciudadano de Ellín, no solamente del polígono, cuando hay una luminaria fundida, se puede llamar a ese teléfono de averías, es un contestador y al día siguiente está solucionado. Los empresarios del polígono me pidieron, por favor, hace ya cosa de 1 año y pico, que facilitase el teléfono. Y cuando han querido, han llamado, porque tengo constancia, a través de los servicios eléctricos, de llamar a ese teléfono para que se cambien las luminarias. Entonces, la verdad, me preocupa bastante que, claro... No te preocupes. No te digo, me molesta, perdona, que no he acabado todavía. Me molesta bastante que se diga que no se esté haciendo nada en el pueblo, que está abandonado, y que cosas que se estén haciendo, que por favor, que la rapidez. Y después, con lo del polígono de la Fuente, sí quiero decir varias cosas, porque parece aquí que el polígono de la Fuente había la solución. El problema de la Fuente tuvo problemas, tiene problemas y seguirá teniendo problemas. Porque realmente... Pues a la mente pensante de ese polígono, díselo. ¿Cómo? A la mente pensante de ese polígono. Bueno, pues dile a tu compañero, el señor Moya, que dice que él desde el año 1999, que ya estaba en el ayuntamiento en aquella época, porque en 1999 el señor Moya ya estaba en el ayuntamiento en aquella época, no ocupando cargo público, pero sí en el ayuntamiento, que dice que sabe todo lo que ha pasado, pues realmente han ocurrido muchísimas cosas. Una crisis económica importante. Ha ocurrido que ha habido un desfase importante a la hora de que el polígono empezase a funcionar. Pero han ocurrido también cosas importantes. Cuando alguien habla de que realmente ha pagado, o un partido por concreto ha pagado que el polígono se ponga en marcha, hay que aclarar a los ciudadanos, como yo dije en la rueda de prensa, que el polígono de la Fuente, del sector de la Fuente, los 5 millones que hablaba tu compañero, el señor Moya, pues no lo ha pagado el Partido Popular. ¿Lo ha pagado los ciudadanos? Lo estamos pagando a través de un préstamo. Lo que pagó el Partido Popular fueron 5 millones que los podía haber utilizado para hacer otro tipo de políticas Perdona, lo estamos sociales. pagando los ciudadanos de Ellín a través de un préstamo. Y decidió invertir en ese polígono. A través de un préstamo que todavía se está pagando y se sigue pagando y lo pagarán esta corporación, la que venga, y no sé si a lo mejor la siguiente. No, en el año 22 acaba. Bueno, vale, bien, pero que no diga que el Partido Popular, porque el Partido Popular lo que hizo fue pedir un préstamo que es muy fácil, pero se sigue pagando. No, muy fácil. Sí, bueno, en aquella época claro, no era fácil. Ya, bueno, dinero. Sí, pero que no se diga que el Partido Popular ha puesto 5 millones de euros. No, los ciudadanos de Ellín están pagando en estos momentos esa cosa. Y dos cosas que dije en la rueda de prensa. Realmente en el polígono de la Fuente han ocurrido muchísimas cosas. Aquí nadie habla de lo de la familia Collado Alfaro. Y la familia Collado, sí. En ese contencioso estábamos nosotros gobernando y ese contencioso se resolvió. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Sí, se resolvió, no. Se ha resuelto ahora con este equipo de gobierno porque llegamos a un acuerdo. Perdona. Estabas tú en la oposición cuando se llegó al acuerdo, sí, Javier, por favor. Pero déjame que termine. Se llegó al acuerdo, pero hubo un acuerdo donde el Partido Popular al final no puso lo que tenía que poner, el dinero. Y como no se puso el dinero, estamos en el presupuesto del ejercicio, primer presupuesto de este equipo de gobierno, en el segundo y en el tercero, y ahora en el último,
pagando la cuantía económica de 800.000 euros, que es lo que tenemos que pagar de la sentencia. Y ahí están los datos. ¿El Partido Popular puso algo de esos 800.000 euros? Los primeros 120.000 se pagaron con el Partido Sí, Popular. pero el acuerdo se llegó al final de la legislatura. Si realmente el acuerdo de que llegamos, el incumplimiento era porque se llegó a un acuerdo que no era viable, que incluso desde Secretaría nos decían que no tenía viabilidad porque no existía la partida presupuestaria. Tuvimos que negociar. Tuvimos que negociar. Perdona, mira. Tuvimos que negociar con el administrador concursal. El administrador concursal nos dio dos plazos. Sí, pero. Es que esas reuniones yo participé. Entonces me estás diciendo cosas en las que yo participé. Perdona, si estoy hablando con el nuevo equipo de gobierno. Pues el acuerdo con el nuevo equipo. Acuerdo. No, el acuerdo que llegamos era que íbamos a pagar y que íbamos a poner el dinero. Y que el dinero se iba a pagar. el Partido Popular en el gobierno, a la familia Collado. A la familia Collado lo que se le hizo fue que tuvieron un encierro en la puerta los soportales del ayuntamiento. Tuvieron un encierro de 10 días, los cuales incluso no se le dejaba ni subir a los aseos. En ese periodo, hombre, Javier, por favor. Aquí están los ciudadanos de Llín y la propia familia, si estuvieron 10 días encerrados allí o no. Y te digo más, Marta, ordenaste que se hiciese la obra del punto de información turístico que había allí, estando la familia Collado allí encerrada. Realmente no sé si era para que tragase más polvo, pues estuvieran en sabes tú que no, perfectamente. Pues no lo sé, pues díselo a la familia Collado, porque esa es la opinión que tienen muchos ciudadanos y la propia familia. Pues eso no es correcto, ya te lo digo yo. Y el polígono industrial del sector La Fuente... Sí. No, es que tú dices tú y parece que es que estás creando aquí sentencia. Sentencia para nada. Para nada, y esto es muy discutible. ¿Es verdad que la familia Collado se encerró en el ayuntamiento? Sí, se encerró unos días, pero no estuve 10 días. Y no se hicieron las obras estando ellos allí. No me digas barbaridades. Venga. Que no, Javier, que no. Vamos a ver, Marta, que ahí están las hemerotecas. Perfectamente, que está la memoria de las personas. Eso no se puede hacer. ¿Tú por qué no tomas? ¿Pero por qué no tomas, Javier? No, yo estoy diciendo estoy diciendo la realidad. Eso no fue así, vamos a ver, Javier. Y el acuerdo, económico con el administrador que se no llegó tenía ninguna validez. No tenía ninguna validez, Marta. Tuvimos que llegar a un acuerdo con el administrador concursal para poner los cuadros. José Aurelio, te insto a que, por favor, la semana que viene, si es posible, que se traiga documentación. Sí, toda la que quieras. Perfecto. ¿Vale? Y si puede ser que lo manifieste la familia Collado lo que pasó realmente. Porque esto, de verdad, no voy a quedar... No, es que no voy a dejarlo así. Marta, vamos a ver. Me parece una sinvergonzonería por tu parte. Si te lo digo en serio. Decir en público. Nosotros nos peleamos más divertidamente. Perdona, yo no te he faltado de respeto. Tampoco, estoy dando argumentos. No, estás diciendo tu versión de las cosas. No, vamos a ver. La familia Collado se encerró allí. En ese momento, se proyectó el hacerlo. Vale, mira, de verdad. Lo que tú digas, Marta. No, lo que tú digas, no. Por mí encantado, si la semana que viene os apetece seguir esto con no el tema. Seguramente. La información y si queréis incluso, que además tuve posibilidad de saludar a la familia y a su esposo hace unos días. Pues me gustaría, si realmente, quieren, también pueden estupendo. estar Si te parece bien, si los puedes invitar, invítalo, José Luis. Muy bien. ¿La familia Collado? Quiero estar presente, me gusta. Venga, vamos a hacer una ronda final. Nos pasamos ya bastante del tiempo. El debate de todo. A modo de despedida y si queréis, pues algún tema más que queráis dejar sobre la mesa para el próximo programa. Bueno, a mí solo un pequeño apunte que es muy importante con respecto a las luces. En el instante que se firme... Perdón. Es que se me había olvidado ya con lo de la familia Collado, se me había ido decirte dos cosas. Tienes tú la piel muy fina, muy fina tienes la piel para estar en el gobierno. Cuando estabas en la oposición no te acuerdas de lo agresivo que podías llegar a ser en ruedas de prensa o en notas de prensa. Yo te he dicho lo primero que he dicho, sí, se hizo una nota de prensa con carácter constructivo porque habíamos recogido las quejas de los empresarios. Entonces, opción 1, que te lo tomes a bien y llevas a cabo las cosas que dices que ya tienes programadas. Opción 2, que te pongas como te pones, que me parece que no es la mejor manera de hacerlo. Salir a una rueda de prensa como diciendo, madre mía, que me han dicho que no he hecho una cosa bien. Es que la oposición es una cosa y el gobierno es otra. Y tú has estado muchos años en la oposición y deberías saberlo. Pero lo que no se puede hacer es mentir. No, yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. En esa nota de prensa lo que se dijo fue la realidad. Y se reflejó en fotografías. Y se reflejó lo que nos dicen los empresarios de allí. Vale. Yo no me junto con los empresarios y me dicen, vamos a tomarnos un café. Me dicen, vamos a tomarnos un café que veas cómo está esto. Si tú sabes, Marta, que se va a colocar un directorio de empresas, pero no denuncies... eso lo sabes tú, Javier, que yo te pregunto en el salón de plenos muy de vez en cuando cómo van las cosas. Todos los que han ido a la comisión de... Vamos a ver, Antonio Moreno se lo saben, hombre, que he informado en todas las comisiones informativas, he informado de los pasos que vamos a dar en el polígono de San Rafael, y los miembros del Partido Popular están informados, incluso está recogido en acta.
que tú no vayas a esa reunión porque van otros compañeros tuyos. No te has comunicado bien con tu equipo. Pero está informado de todo lo que hemos hecho. Entonces, sí me molesta que el Partido Popular sepa que vamos a hacer eso y que lo denuncie como que hace falta una nueva señalización. Que te tomen las cosas de otra manera. No, si yo me las tomo muy tranquilamente. No, me las tomo tranquilamente. No lo parece. Hombre, lo que sí te digo que me molesta que te digan que no estás haciendo una cosa cuando el propio Partido Popular sabe que le estamos haciendo. Tus compañeros lo saben, está recogido en acta. Aquí tengo 2 compañeros que están en la comisión. ¿Saben ustedes que íbamos a hacer eso? Sí. ¿Lo sabía el Partido Popular? Sí, no lo sé. Yo no. ¿Estaban allí? ¿Estaban allí? Estaban Antonio Moreno Moya sí que lo sabía. El Partido Popular es una entidad... Estaban allí. Venga, vamos con esa ronda final. María Jesús. Bueno, quería decir una cosa, una punta de las luces que es importante para dar luz al asunto. En el instante que se firme, espero que sea lo antes posible, ahora se ha desbloqueado, el responsable del alumbrado público será el EGNOR. Entonces, ese teléfono a que ahora se llama responderá directamente cuando lo pongan en marcha, pero eso es muy importante que se ponga lo antes posible para que la transferencia sea con el menor impacto a la ciudadanía. Responderá el EGNOR. El EGNOR no solo tiene que instalar, sino incluso antes de instalar ya tiene la responsabilidad de todo, incluso del polígono, con lo cual, pues como es una empresa suficientemente grande, esperemos que responda y que cambien esas bombillas, aunque sea a bombillas de descarga antes que lo hagan, pero es su responsabilidad, está en el contrato. Muy bien. Gracias, María Jesús, por haber estado un día más con nosotros. Francisco, Javier. No sé, pues nada. Nos marchamos ya. Pues solamente eso, pues la semana que viene yo no tengo ningún problema en volver a venir a este programa, y si puede venir la familia Collado sería una luz a despejar realmente a lo que está comentando, si realmente es cierto o no es cierto. Muy bien. Marta. Yo quiero, iba a decir felicitar a Santa Cecilia, que fue la semana pasada su día y que este domingo hizo un concierto estupendo. Felicitar también a MEDE por la organización de un acto estupendo, la gala homenaje a la trayectoria profesional de una gran profesional de nuestra ciudad como es Josefina, peluquera. Fue a la misma hora, ¿no? No, un poco después. Un poquito después, fue a las 9. Yo estuve en los 2 actos y me dio tiempo. Yo también. Sí. Y como decía, a la Asociación Teatro Victoria también, no recuerdo bien la mención que le dieron, y a la familia, bueno, creo que fue por el impulso de teatro, y a la empresa familiar La Vida de David y Gloria Roches, que fue un acto muy emotivo, muy bonito, y que felicito desde aquí a MEDE, como digo. Y instar a todos los ciudadanos de Ellín a que participen este fin de semana en el rastrillo de Manos Unidas. Creo que es un acto especial, como todos los años, y muy bonito, en el que todos debemos implicarnos para que este colectivo, esta ONG, saque suficiente dinero para ayudar a los más necesitados. Muy bien. Sí, me sumo a las felicitaciones varias que ha dicho Marta, por no reiterarlas. Hago mías todas las que ha hecho ellas. Y este fin de semana también hay un acto muy importante, que es la proclamación de la candidatura de Ramón García Rodríguez a la alcaldía de Ellín. ¿No hay primarias? No ha habido primarias porque no ha habido, creo que han sido 6 o 7. 7, mira, lo sabes, Jesús tiene espías en todos lados. Su equipo de investigación. Evidentemente, su equipo funciona. Sí. Son 7 las personas que han solicitado primarias. Como sabéis, al no haber una mayoría del 51%, creo que se han quedado en el 3,6%. No va a haber primarias y proclamaremos a nuestro candidato para la alcaldía de Ellín. Yo creo que es una apuesta por la continuidad de este proyecto de Ramón durante estos 4 años y su equipo, en este caso, en tanto que le gusta la palabra equipo a María Jesús, su equipo, que somos no solo nosotros, sino todo lo que es la ejecutiva y el Partido Socialista en sí, y allí estaremos para decir que este es nuestro candidato y con él vamos a ir a muerte. Espero que en las próximas fechas sepamos los candidatos del resto de las fuerzas políticas para poder... Y después... ¿Presentáis al candidato ya también a todo su equipo? No, solo la candidatura. Solo la candidatura. Para luego después contrastar lo más importante, que son los programas y los proyectos. ¿Tenemos algún candidato más ya claro o no? O presumiblemente... ¿no? Miran hacia el techo, o sea que por ahora no pueden hablar del asunto. Muy bien, pues llegamos al final de nuestro tiempo. Se nos han quedado hoy muchos temas. Como dice María Jesús, tengo mi lista de cada uno en la cabeza. Ya le he pedido que me la dé y la presento de a tirón, o sea que...
Gracias y Gracias, que tengan buenos días. una semana muy productiva. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada, los que han participado activamente en el programa y, por supuesto, bueno, pues ya saben que si están escuchando la emisión matinal tienen la repetición a partir de las 2 de la tarde. Hasta aquí los desayunos. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.